Soy la prometida que los mayores de la familia Chase le impusieron. Chase me despreciaba y rechazaba, deseando que desapareciera de su vida. No fue hasta que su amante me empujó por las escaleras y perdí la memoria que todo cambió. Olvidé la antipatía de Chase hacia mí y también olvidé mi propio cariño por él durante más de 10 años. Como él deseaba, desaparecí de su vida. ¿Pero por qué lloró cuando estaba a punto de casarme con otro? Chase, oí que te vas a casar. ¿Quién te lo dijo? Chase estaba recostado en el sofá con las piernas cruzadas y un cigarrillo apagado entre los dedos. Al oír la pregunta de la persona a su lado, una sonrisa sarcástica se dibujó en las comisuras de sus labios. ¿Con quién me caso? ¿No es el compromiso infantil concertado por tu abuelo, ese Yuri que te ha estado siguiendo desde la infancia? Se burló al oír esto. El abuelo la acogió por lástima durante tantos años. ¿De verdad cree que puede entrar en la familia Chase así como así? Había un desprecio manifiesto en sus palabras. Me quedé de pie frente a la puerta entreabierta de la habitación privada, apretando las palmas de las manos con fuerza. En cuanto Chase dijo eso, todos intercambiaron miradas y luego comentaron, exacto, solo es una lamebotas. ¿Cómo podría ser digna de nuestro Chase? Su apariencia es mediocre. No solo es mezquina, sino que también finge ser distante. Quién sabe, siempre se queda mirando a Chase y no soporta apartar la mirada, ¿verdad? Nuestro Chase ya tiene a la hermosa Serena. ¿Quién es? No está nada presentable. Chase la acogió y debería estar agradecida. ¿Cómo se atreve a tener fantasías tan descabelladas? Chase arqueó las cejas y Serena, sentada a su lado, lo comprendió al instante. Con sus finos dedos pintados de rojo, sostuvo una copa de vino y se la dio a la boca. Los dos tenían una mirada ambigua y persistente. Tras beber una copa de vino, Serena se apoyó suavemente en los brazos de Chase como un ser desuesado. Esto provocó que todos comenzaran a abuchear. Miré el regalo que había preparado con gran alegría y, de repente, sentí un dolor agudo en el corazón. Así era como Chase siempre me había visto, pero había sido tan amable conmigo delante de su abuelo cuando éramos pequeños que en secreto, me daba mis bocadillos favoritos. Los regalos de cumpleaños de cada año eran todos diferentes y se notaba que los escogían con cuidado y eran especialmente de mi agrado. En ese momento mi mente estaba hecha un lío. Pensé que le gustaba a Chase, pero resultó que lo había malinterpretado por completo, y fue un malentendido tan grande que poco a poco, mis manos perdieron la fuerza. En cuanto cayó la bolsa de regalo, abrió la puerta entreabierta, sobresaltando a todos en la sala privada, quienes me miraron al mismo tiempo. Chase, que acababa de mostrarse cariñoso con Serena, se quedó helado al verme. Me sentí tan avergonzado como si me hubieran abofeteado en público. Me tapé las palmas con los dedos y reprimí torpemente mis emociones. Chase se acercó con cara de disgusto y me preguntó, ¿qué haces aquí? Déjame ver qué regalo es. Serena a su lado cogió la bolsa y luego se burló, una bufanda tejida a mano y un frasco de perfume sin marca de origen desconocido. Ja, 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 qué hortera. ¿Cómo se le ocurrió a alguien que una bufanda torcida podría conquistar al maestro Chase? No lo creía cuando lo comentaban. Resulta que es realmente hortera y barata. Extendí la mano y retiré la bufanda, protegiendo con cuidado la poca autoestima que me quedaba. No, no es para Chase. Las largas uñas de Serena se engancharon en la bufanda, y frunció el ceño. ¿Qué se puede robar con una chatarra? Incluso me araña las uñas. Además, no me equivoco. ¿No es sabido que siempre estás molestando a Chase? Chase se hizo a un lado y no dijo ni una palabra. Sabía que estaba de acuerdo con lo que decía, así que recogí los regalos dispersos, igual que mi autoestima destrozada, abrí la puerta y salí corriendo. Sentía la nariz irritada y la vista borrosa, al ver los diseños similares de las habitaciones privadas me perdí. En ese momento, tenía muchas ganas de irme a casa. Sin embargo, como había dicho Chase, no tenía hogar. Pensé que la familia Chase sería mi hogar, pero inesperadamente, me pusieron en una situación difícil. Si no fuera por el acuerdo del compromiso de la infancia, supongo que el abuelo Chase no me habría llevado a casa después de perder a mis padres. Resultó que no tenía a dónde ir. Un par de tacones rojos aparecieron lentamente frente a mí.
Levanté la vista y vi a Serena sonriendo con suficiencia. No te fuiste. ¿Por qué sigues aquí? No me digas que sigues esperando a que el maestro Chase venga a buscarte. Negué lentamente con la cabeza. Déjame decirte, Yuri, que Chase solo puede ser mío. De repente se acercó a mí y me susurró al oído, y tú, ya que sabes que no eres digno de él, no deberías haber ocupado el puesto de prometido de Chase todo este tiempo. ¿No lo crees? En un instante todo me daba vueltas, antes de que pudiera reaccionar, Serena me empujó escaleras abajo con todas sus fuerzas. Caí en una oscuridad infinita. Desperté en el hospital con un terrible dolor de cabeza y la mente en blanco. Varias veces al intentar hablar, me interrumpió el llanto de la persona inclinada sobre mí. Tuve que esperar a que terminara de llorar. Menos mal que despertaste. Chase sí que se pasó esta vez. ¿Qué dices, Serena? Solo es una actriz. La persona frente a mí lloró un rato y luego me tomó la mano para convencerme. Yuri, olvídalo. Chase no vale la pena. Si quieres enamorarte, puedo presentarte a alguien más. El resto de las palabras fueron interrumpidas por el repentino sonido de la puerta al abrirse. Ella y yo miramos hacia ella al mismo tiempo, solo para ver a un anciano en silla de ruedas empujado por guardaespaldas. El cabello blanco del anciano estaba pulcramente peinado. Parecía bondadoso, pero su porte imponente hacía que nadie se atreviera a subestimarlo. La opresiva sensación de alguien en una posición superior lo invadió al instante. ¿Qué niña? ¿Has sufrido? El anciano me dio una palmadita en la mano. Nerviosamente pellizqué la esquina de la colcha, perdida y sin saber qué decir. Me miró con lástima y repitió, ya le pedí a alguien que le avisara a ese tal Chase. Haré que se disculpe contigo. No te preocupes, el abuelo te defenderá. Era Chase otra vez. En el poco tiempo que había pasado desde que desperté, ya había oído ese nombre varias veces. Parecía que no nos llevábamos bien. Si no podía ofenderlo, siempre podía evitarlo. Mirando a Tina, que acababa de decir ser mi mejor amiga, y luego a la persona que acababa de entrar, pregunté con cautela, disculpe, me gustaría preguntar quién es Chase. Todos en la sala me miraron y sus expresiones cambiaron. Tina, en especial, no pudo soportarlo y me agarró la mano con fuerza. Yuri, ¿quién soy yo? Tina. Se sonrojó aliviada. Menos mal que todavía me recuerdas. Lo repetí, acabas de decir tu nombre. Tina, que acababa de dejar de llorar, volvió a llorar y gritó a gritos que viniera el médico. Cuando la sala era un caos, vi a alguien que había llamado a la puerta en algún momento. El hombre era alto y guapo con una apariencia excepcional, pero tenía una mirada sarcástica en el rostro. Se te da muy bien fingir. Debió haber oído lo que acabo de decir. Miró mi cabeza envuelta en gasa. No es tan grave, Yuri. ¿Te parece interesante engañarme para que venga fingiendo amnesia? Lo miré. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, vi claramente el desdén y el asco en sus ojos. Parecía que este era el Chase que me había hecho daño. No sabía cómo era nuestra relación antes, pero en ese momento, estaba segura de que me desagradaba bastante. Mocoso. ¿Cómo te atreves a volver? Mira lo terrible que has hecho. El anciano que acababa de ser amable conmigo blandió su bastón hacia Chase mientras hablaba. Se oyó un golpe sordo. Y Chase no lo esquivó ni lo evitó, recibiendo el golpe con firmeza. Gruñó de dolor y lo aguantó diciendo, abuelo, me pediste que viniera, y he venido. También he recibido la paliza. Serena estaba asustada y todavía espera que la consuele. Si no hay nada más, me voy primero. Después de decir eso, ni siquiera entró en la habitación, se dio la vuelta y se fue. Justo cuando giró la cabeza me dirigió una mirada llena de disgusto y una advertencia implícita. Arqueé las cejas y le devolví la mirada con indiferencia. Al despertar, presencié el drama de los chismes de una familia adinerada. Si no fuera uno de los protagonistas, me habría parecido más emocionante. El abuelo de la familia Chase estaba tan enojado con él que no pudo evitar toser. El guardaespaldas que estaba detrás de él lo vio y enseguida, le dio un vaso de agua tibia. Las manos que sostenían el vaso eran delgadas y fuertes con finos callos.
Seguí su dirección y levanté la vista, encontrándome con unos ojos oscuros y serenos. El hombre frente a mí era completamente diferente a Chase. No parecía agresivo en absoluto y apenas tenía presencia. Pero si lo mirabas a los ojos, el instinto te decía que no era un hombre con el que se pudiera jugar. Me miró con indiferencia y luego apartó la mirada. No fue hasta que Tina me pellizcó el dedo que me sorprendí al descubrir que lo había estado mirando todo este tiempo. Sentí un poco de vergüenza. Justo entonces, un grupo de médicos entró en la sala. Tras una serie de exámenes, el médico frunció el ceño al leer el informe. Es solo una amnesia temporal. Podría recuperarse en el futuro, pero el tiempo es incierto. Familiarizarse con el entorno anterior facilitará la recuperación. La expresión del abuelo Chase era extremadamente compleja, y le costó mucho aceptarlo. Tras despedir a los irrelevantes, se disculpó conmigo: Yuri, nuestra familia Chase te ha decepcionado. No esperaba que Chase hiciera algo tan ridículo. No te cuidé bien y decepcioné a tu familia. Me sentí un poco confundido al oír esto, pero aún así comprendí rápidamente la información principal. Aprovechando su sentimiento de culpa, le pregunté si podía romper el compromiso. En cuanto dije esto, el pupilo guardó silencio al instante. Incluso Tina, que había estado parloteando todo el tiempo, no pudo evitar mirarme, y la sorpresa en sus ojos era genuina. Por las palabras dispersas que había escuchado antes, sabía aproximadamente que había sido el lamebotas de Chase antes de perder la memoria. No sé qué tipo de poción mágica me había dado antes. Por suerte tenía amnesia y no recordaba nada. Aprovecho esta oportunidad para romper el compromiso. ¿Te parece bien? Pregunté de nuevo. Ya soy mayor. No volveré a meterme en tus asuntos. El abuelo Chase frunció el ceño y finalmente suspiró. En cuanto a tu compromiso con Chase, puedes tomar tu propia decisión a partir de ahora. Aunque el abuelo esperaba que te casaras con alguien de la familia, ahora es nuestra familia Chase la que te ha decepcionado. No te preocupes. Sin el compromiso, sigo siendo tu abuelo. Simplemente ve y haz lo que quieras. La familia Chase siempre te apoyará. Si en el futuro te gusta un chico de otra familia, deja que lo resuelva tu abuelo. Incliné la cabeza. ¿Puedo gustarme cualquiera? Claro. Entonces lo quiero. Señalé al guardaespaldas que había sido como un hombre invisible en la sala. El abuelo Chase miró a la persona que estaba a su lado y luego a mí. ¿Estás seguro? Asentí. Lo pensó un momento y finalmente asintió. De acuerdo. Anderson, de ahora en adelante seguirás a Yuri. Recuerda protegerla bien. Tengo un guardaespaldas extra. ¿De verdad te gusta Anderson y lo superaste tan rápido? Aprovechando que salía para servirme un vaso de agua, Tina no pudo evitar acercarse. Es bastante guapo, pero al fin y al cabo solo es un guardaespaldas. Mirando la espalda de Anderson, que ya había desaparecido, asentí lentamente. En realidad, en mi caso no se podría considerar como seguir adelante. Después de todo, ya no recuerdo nada de Chase, volvió a preguntar. ¿Qué te gusta de él? Conté con los dedos. Es guapo y se le da bien pelear. Tina arqueó las cejas, mirándome como si me viera por primera vez, y chasqueó la lengua 2 veces. Es como si te hubieras transformado por completo tras perder la memoria. Me tocó la cabeza con gran emoción. Quizás deberíamos agradecerle a Serena. Parece que tu cerebro enamorado se ha desmoronado. Solo sonreí y no dije ni que sí ni que no. Estos días, Tina ya me ha contado sobre mis anteriores actos de encaprichamiento con alguien. Ojalá pudiera retroceder en el tiempo y darme unas bofetadas. Esta caída fue bastante grave. Todavía me dolía un poco la cabeza y no pude evitar tocarme la frente. Quizás, como decía Tina, también era algo bueno. La razón por la que decidí tener a Anderson a mi lado no fue solo para que pudiera protegerme, sino, más importante aún, porque quería tomar la iniciativa en el matrimonio. Podía sentir la bondad del abuelo Chase hacia mí. Si no hubiera sido por sus cuidados a lo largo de los años, se habrían aprovechado de mí hace mucho tiempo. Esta vez, finalmente logré disolver mi matrimonio con Chase aprovechando mi lesión.
En lugar de que el abuelo Chase me organice citas a ciegas con otras personas más tarde, es mejor tomar la iniciativa y tener a alguien a mi lado. Un guardaespaldas es genial. Si vuelvo a encontrarme con alborotadores, puedo contraatacar directamente en lugar de ser tan pasivo como antes. Tras recibir el alta hospitalaria, Anderson y yo volvimos juntos con la familia Chase. El abuelo Chase había tenido algunos problemas de salud en los últimos 2 años. Después de visitarme en el hospital aquella vez, regresó a la residencia de ancianos. En la enorme villa de la familia Chase, aparte de los sirvientes, solo estábamos Chase y yo. Y ahora hay otro Anderson a mi lado. En fin, vivía bajo el techo de otra persona. Si era posible, prefería no ver a Chase. Por suerte, no me lo encontré hasta que regresé a mi habitación. Anderson me ayudaba a desempacar el equipaje a un lado mientras yo observaba con atención la habitación donde había vivido durante más de 10 años. Había muchos libros de perfumería en la estantería y en la vitrina de al lado, había diferentes frascos de perfume con sus etiquetas cuidadosamente pegadas. Al oler la fragancia familiar y reconfortante, me tranquilicé por completo. Fue solo entonces que finalmente me di cuenta de que había vivido allí durante muchos años y había dejado bastantes huellas. Había una foto de grupo sobre el escritorio junto a ella. En la foto, Chase y yo llevábamos uniformes de preparatoria. No sabía qué hacíamos, pero ambos sonreíamos felices y el abuelo Chase nos miraba con cariño. Además, había una persona más en la foto. Tomé el portarretratos y miré a Anderson, que casi se confundía con el fondo, y me sorprendí un poco. ¿Eres tú?, pregunté señalando a la persona de la foto. Anderson miró en la dirección que señalé y sus movimientos se detuvieron. Respondió con un sí sin ninguna emoción. «Eres tan lindo». Al ver la mirada inocente y seria de Anderson cuando era niño, lo elogié sinceramente. De repente la habitación se quedó en silencio y giré la cabeza para mirarlo con algo de confusión. «Llevaré esto afuera». Con estas palabras, Anderson salió tranquilamente. Si no hubiera notado un toque de rojo en sus lóbulos, casi me habría engañado. No pude evitar fruncir el ceño, la habitación estaba casi ordenada. La caja a mis pies estaba llena de cosas relacionadas con Chase. Había exámenes con su nombre, muñecos doodle desconocidos, una bufanda bordada con una S en una esquina y una hilera de perfumes especialmente mezclados para él en el armario. Cada una de estas cosas había sido cuidadosamente conservada por mí en el pasado. Me pareció verme en mi juventud expresando tímidamente esos amores secretos y vagos. Pero a ojos de Chase, todo esto no eran más que autoengaños. En el momento en que cerré la caja de cartón, me sentí realmente aliviado. «Anderson, ayúdame a deshacerme de todo esto». Me oí decir esto con voz tranquila. Con el corazón en alto, aparte de sentir lástima por mi yo del pasado, no había nada más. Anderson oyó esto y tomó la caja de cartón. Sin dudarlo un segundo hizo una última pregunta: ¿estás seguro de que quieres tirarlas? Las cosas inútiles deberían tirarse, por supuesto. Pero estas sí. Levanté la mano para interrumpirlo. Supuse que quería decir que estas eran las cosas que más apreciaba y valoraba en el pasado. Me tiré de las comisuras de los labios, burlándome de mí misma. Resultó que todos sabían que me gustaba Chase. «Tíralos». Lo repetí una última vez y luego empujé la maleta y seguí a Anderson. El abuelo Chase me trataba como a un miembro de la familia. Antes no me importaba que Chase me detestara tanto, pero ahora que lo sé, ya no quiero vivir aquí. Tras el fallecimiento de mis padres, fue el abuelo Chase quien ayudó a estabilizar la situación y encontró a alguien que administrara la herencia que dejaron. Después de que me hice mayor, me lo dio todo sin perder ni un céntimo. Ya no vengo de una familia adinerada, pero al menos no tengo que preocuparme por la comida ni la ropa. Ya había hablado con el abuelo Chase sobre mudarme cuando me dieron de alta del hospital. Me miró largo rato al ver mi determinación. Finalmente accedió, pero me pidió que llevara a Anderson conmigo. Por supuesto, acepté. Anderson, que caminaba delante, se detuvo de repente. Miré hacia arriba y vi que era Chase. Al principio quería rodearlo, pero inesperadamente dio un paso adelante y me bloqueó el paso. «Yuri, te lo advierto, no me hagas más bromas y no uses al abuelo para presionarme». «Ya no caeré en eso. Ahora Chase es quien realmente tiene el poder en la familia Chase».
Además, el abuelo Chase ha estado en la residencia de ancianos la mayor parte del tiempo en los últimos 2 años, así que ya no necesita fingir delante de mí. La aproximación de Chase me hizo fruncir el ceño y, sin darme cuenta, retrocedí un paso. Ni siquiera había dicho nada, pero a los ojos de Chase, parecía que intentaba avergonzarlo deliberadamente. Pero soy más sensible a los olores. En cuanto se acercó, percibí un fuerte aroma a perfume y me sentí un poco incómoda. Bien hecho, Yuri. ¿Sigues fingiendo? Déjame adivinar. ¿Te estás haciendo la difícil esta vez? Al ser acusado injustamente de nuevo sin motivo alguno, ya estaba muy enojado y no me contuve para nada. Chase, si estás mal de la cabeza, ve al médico. Además, un buen perro no estorba. Tras decir eso, me acerqué furioso a Anderson y tiré la caja de cartón a la basura. Al ver esto, el rostro de Chase cambió ligeramente, y parecía que quería hacer algo. Sintiendo que el aura que rodeaba a Anderson a mi lado comenzaba a cambiar, rápidamente le agarré la mano. Por muy irracional que fuese Chase, seguía siendo el nieto más querido del abuelo Chase. No podía dejar que Anderson se peleara con él. ¿No crees que si busco a alguien a propósito, me pondré celoso y me enojaré? La mirada de Chase estaba fija en las manos que Anderson y yo tomábamos. Miró a Anderson de arriba a abajo y luego se burló. ¿No es este el guardaespaldas de nuestra familia? Yuri, aunque quieras encontrar un sustituto, al menos busca uno mejor. Casi me río de la ira. Parecía que dijera lo que dijera, Chase siempre tenía su propia forma de pensar. Quizás para él, yo siempre había sido la persona que intentaba por todos los medios casarse con él. En ese momento empecé a dudar de mis gustos anteriores. La razón por la que mantuve a Anderson a mi lado era para que los demás supieran que ya estaba conquistada. Al principio pensaba en cómo difundir la noticia, pero ahora parecía una buena oportunidad. Apreté la mano de Anderson con más fuerza y levanté las comisuras de los labios. Joven amo Chase, me ha malinterpretado. Anderson no es el sustituto de nadie. Ahora tenemos una relación. Al ver la confusión en la mirada de Chase, amablemente añadí otra frase. En cuanto a nuestro compromiso anterior, ya se canceló. Si no hay nada más, mi novio y yo nos iremos. Anderson y yo nos mudamos a nuestra nueva casa. Al ver a Anderson ocupado, me sentí un poco aturdida, como si en realidad fuera mi novio y estuviéramos decorando nuestra casita juntos. No pude evitar pensar que cuando le tomé la mano ese día, sentí su rigidez momentánea, como si de repente no supiera ni dónde poner las manos. Estaba tan enfadada con Chase en ese momento que no me fijé en muchos detalles. Ahora que lo pienso, Anderson parece tranquilo y confiable en apariencia, pero en realidad es muy inocente. De alguna manera, sentí que mi corazón latía un poco más rápido. ¿Qué pasa? De repente giró la cabeza y preguntó. Solo entonces recuperé la consciencia, y una pizca de vergüenza se reflejó en mi rostro. Era la segunda vez. Era la segunda vez que miraba aturdida el rostro de Anderson. Nada. Solo eres guapo. Ahora le tocó a Anderson sonrojarse. No pude evitar enroscar los dedos de los pies, divertido. Esta vida parecía bastante agradable. Tina ya me había enviado varios mensajes al teléfono. No seas tan pegajosa con tu pequeño guardaespaldas todos los días. Sal a jugar rápido. Ya están todos aquí. Solo te estamos esperando. Esas palabras me pusieron la cara roja. Quise refutar una o dos frases, pero luego bajé los dedos con vergüenza. De hecho, últimamente había estado saliendo y entrando con Anderson constantemente. Por otro lado, Chase había conseguido varios patrocinios para Serena e incluso le había conseguido un papel en un drama de producción de segunda. Durante un tiempo corrieron todo tipo de rumores sobre ellos dos. Sin embargo, también estuve involucrado en los rumores entre ellos. Algunos decían que Chase finalmente se estaba estableciendo en el amor. Excepto yo, nadie había permanecido a su lado tanto tiempo. Otros decían que por fin se había librado de mí, de esa persona problemática. Estas cosas no eran ningún secreto en el círculo. Aunque no prestaba mucha atención a la industria del entretenimiento y rara vez asistía a cenas, seguían llegando noticias similares. Sabía que en realidad a mucha gente solo le gustaba ver el drama y quería saber mi reacción.
Por desgracia, estaba destinado a decepcionarlos. Cuando Anderson y yo llegamos al club, Tina y los demás ya llevaban un rato allí y habían empezado a beber. No vino mucha gente. Probablemente eran amigos con los que había podido charlar antes. Este fue mi primer encuentro con ellos después de perder la memoria. Los examiné rápidamente. Salvo por Tina, no recordaba a ninguno. Tras un breve intercambio de saludos, alguien empezó a cotillear. «Yuri, ¿de verdad estás con ese tipo?» Asentí. «Sí, se llama Anderson». Los rumores eran una cosa, pero oírme admitirlo personalmente era otra. Esa persona abrió la boca como si quisiera decir algo, pero se lo tragó. No fue hasta que me pusieron una taza de agua caliente que sonreí con complicidad. Con razón Anderson desapareció en cuanto entré. Así que fue a buscar agua caliente. Todavía está un poco caliente. Bébetelo luego. Dijo Anderson y con la otra mano, de alguna manera, sacó unos caramelos de leche. Puedes comer esto primero. Estuve hospitalizado por una lesión hace un tiempo y tenía que tomar medicamentos a diario, lo que me dejaba con un sabor amargo en la boca todo el tiempo. Pero en ese momento acababa de despertar y no recordaba a nadie. Ni siquiera con Tina, me atrevería a mencionar algo tan insignificante. No supe cuándo Anderson lo notó. Desde entonces podía conseguir unos cuantos dulces de leche todos los días, y así había sido hasta ahora. Su rostro siempre parecía frío y no hablaba mucho. De hecho, no solo era inocente sino también muy cuidadoso. Incluso he ganado algo de peso en la cara durante este periodo. Anderson es como una lluvia de primavera. Para cuando realmente lo piensas, ya ha invadido silenciosamente cada rincón de tu vida. Me puse un dulce de leche en la boca, y la dulzura me llegó al corazón. Cuando volví a levantar la vista, noté que las expresiones de todos eran un poco forzadas. Solo Tina me miró con picardía. Las acciones entre Anderson y yo eran demasiado naturales, y me sentí un poco avergonzada. Tina salió rápidamente para aclarar las cosas. Bueno, hoy vinimos principalmente a divertirnos. Mejor no hablemos de estas cosas. El personal acaba de decir que todo está listo. Ya podemos ir. El club nos entregó un lote de excelentes caballos. Tina estaba muy emocionada por ellos y tomó la iniciativa de organizar la reunión de hoy. Me cambié en el vestuario, pero Tina me detuvo en la puerta. ¿En serio? Al principio pensé que te había gustado Anderson solo porque te gustaba su físico y solo te estabas divirtiendo. Ella sabía por qué había mantenido a Anderson a mi lado desde el principio. Ahora que veía que hablaba en serio, no le extrañaba que me hiciera esa pregunta. Al principio solo quería libertad y Anderson también conocía mi intención, sin embargo, después de llevarme bien con él durante este tiempo, me di cuenta de que ya no podía controlar mi propio corazón. La buena impresión inicial que tenía de Anderson había cambiado gradualmente. Este cambio fue tan sutil que apenas se notó. Al mirar atrás, me di cuenta de que Anderson estaba involucrado en cada aspecto de mi vida. Sí, lo digo en serio. No es solo por diversión. Es el tipo de cariño que me hace querer casarme con él. Decir esto me dio un poco de vergüenza. Acababa de darme cuenta de que todo esto eran solo pensamientos unilaterales. Por parte de Anderson, todavía me consideraba su jefe, pero quizás después de hoy, podría trazar un plan para perseguirlo. Tina me miró con los ojos muy abiertos. La verdad es que también me sorprendió un poco lo que acabo de decir. En este círculo, cuando la gente se casa, siempre se fijan en si las dos familias son compatibles. Para alguien como Anderson y su estatus, por mucho que me gustara al final, probablemente solo sería una relación casual, o lo mantendría como un hombre mantenido. Todos dicen que todas las personas son iguales, pero ante el poder real, las personas se dividen en clases. Como no tengo padres en quienes confiar, naturalmente a ojos de esos jóvenes adinerados, solo soy una persona miserable y pobre, indigno de estar en el escenario. Si no fuera por el acuerdo de la generación anterior, Chase y yo probablemente tampoco tendríamos un compromiso. La libertad por la que luché fue precisamente para poder casarme con la persona que me gustaba en el futuro, en lugar de por el supuesto intercambio de intereses. Tina sonrió y dijo, de repente te envidio un poco. Puedes hacer lo que quieras. Negué con la cabeza y no respondí.
Sé que detrás de la libertad también hay arrepentimientos y espinas por todas partes. ¿Y Chase?, preguntó de nuevo con cautela. Es solo un hermano mayor que conozco desde la infancia. ¡Rayos! Se oyó un ruido que nos sobresaltó a Tina y a mí, y ambas giramos la cabeza al mismo tiempo. Las expresiones en los rostros del grupo de personas detrás de nosotras me hicieron reflexionar. Eran Chase y sus amigos. Chase, quien encabezaba el grupo, tenía el rostro sombrío, las manos apretadas en puños y las venas del dorso hinchadas. La persona que estaba a su lado era Serena, una joven actriz popular en ese momento. Si las miradas mataran, probablemente ya estaría acribillado a balazos. Me toqué la nariz. No sabía cuándo habían llegado ni cuánto habían oído. Pero a juzgar por la cara de Chase, parecía que probablemente ya había oído todo lo que debía. ¿Y qué tenía que ver conmigo? Los saludé secamente. Maestro Chase, qué casualidad. Tomé la mano de Tina y fui a buscar a Anderson y a los demás para que se unieran a ellos. Sin embargo, no esperaba que Chase nos hubiera estado siguiendo todo el tiempo. Tina me guiñó un ojo con locura y solo pude devolverle una mirada de impotencia. Dado que las cosas habían llegado a este punto, solo podíamos lidiar con los problemas según surgieran. Cuando estábamos a punto de entrar a la pista, el gerente se acercó de repente secándose el sudor de la frente, y dijo que los caballos que habíamos elegido ya habían sido reservados por otros hacía mucho tiempo. Fue solo que el personal se equivocó. Obviamente era una excusa. Tina estaba tan enojada que quería maldecir. La detuve. No había necesidad de descargar nuestra ira con un trabajador común y corriente. Tras perder la memoria para evitar encontrarme con Chase, investigué cuidadosamente la información relevante. Al principio, este lugar me sonaba familiar. De no haber sido por este incidente, habría olvidado que la familia de Chase también tenía acciones en este club. Tanto el gerente del club como Tina quedaron implicados por mi culpa. Simplemente no esperaba que Chase, que siempre había sido tan arrogante, pudiera ser tan mezquino. Miré a Chase, estaba tranquilo y sereno detrás de nosotros, y le pregunté, «Amo Chase, ¿qué quiere decir con esto?» «Son mis caballos. Puedo manejarlos como quiera. En territorio ajeno, es cierto que el dueño puede hacer lo que quiera». Le guiñé un ojo a Tina, sugiriendo que nos cambiáramos a otro sitio para divertirnos. Chase añadió, «Es que no quiera darte la cara. Con tus habilidades, sería un desperdicio de mis magníficos caballos». A Tina siempre le había gustado la equitación. Sus palabras hicieron que su ira, que acababa de calmarse, volviera a estallar. «Bueno, entonces juguemos un partido». «Claro, pero quiero competir con él». Chase levantó el látigo y señaló a Anderson, que estaba a mi lado. Todos lo miraron a la vez. Fui yo quien aceptó la competencia. ¿Por qué buscan a otra persona? Tina frunció el ceño y se negó. ¿Pero no están todos juntos? No quiero que alguien diga que acosé a una chica si pierde la competencia. En cuanto dijo esto, supe que Chase tenía a Anderson en la mira desde el principio. Incluso esta competencia fue una trampa preparada a propósito. Mientras ordenaba cosas viejas en la familia de Chase, vi su horario escolar. La equitación era una de sus asignaturas obligatorias y la practicaba desde niño. A juzgar por su expresión de seguridad, debía de ser muy hábil. La equitación es un pasatiempo de ricos. Anderson era solo un guardaespaldas. Normalmente aprendía artes marciales. Así que esta era una trampa en la que no podíamos caer. Quedarse mal era poca cosa. La seguridad de Anderson era lo que importaba. Estaba a punto de rechazar la oferta cuando oí la voz de Anderson resonar en el silencio del lugar. «Está bien, estoy de acuerdo». De repente le apreté la mano con fuerza. «No te vayas». Me dio una palmadita en la mano y me consoló en voz baja. «Todo estará bien. Créeme». La pista estaba despejada, y tanto Anderson como Chase se preparaban. Los dos hermosos caballos a su lado resoplaban y pateaban el suelo. Chase vio mi expresión nerviosa y se burló. De repente Serena a su lado habló como es una competencia, siempre debería haber una apuesta. Chase asintió. Tiene sentido. Si pierdes quiero que Yuri se disculpe con Serena. Chase, ten un poco de vergüenza.
¿Por qué siempre tienes que involucrar a los demás? Tina explotó al oír esto. Estaba tan enfadada que despotricó, dando vueltas en círculos tan grandes. ¿No me digas que aún no puedes olvidarte de Yuri? Al oír esto, Serena palideció un instante y se retorció las manos. El rostro de Chase se ensombreció y sintió un fuerte sobresalto. Debió de estar muy enojado también. Bueno, está bien. Pero si pierdes, me miró Anderson, le debo una petición a Yuri, y ella podrá decidir cuál será en ese momento. Una petición que podría abarcar un amplio espectro. Chase tampoco era realmente estúpido. Al ver la vacilación en el rostro de la persona frente a él, Anderson añadió, sin duda, estará dentro de lo razonable, y el maestro Chase podrá cumplirlo. Si al maestro Chase le resulta difícil, se puede convertir en 5 millones de yuanes en efectivo en ese momento. Para estos ricos, las cosas que se pueden resolver con dinero no son gran cosa. Al oír esto, Chase no dudó más y accedió de inmediato. Con una orden, los 2 caballos salieron disparados como flechas. El corazón también me dio un vuelco al instante. Al principio, la diferencia entre ellos no era mucha. Pero poco a poco, Chase le aventajó a Anderson por un amplio margen, e incluso parecía relajado. No me sorprendió mucho este resultado. Puede que Chase fuera arrogante, pero tenía mucha fuerza. Nunca lo dudé. Por otro lado, Tina no había dejado de maldecir a Chase por ser despreciable y desvergonzado desde el comienzo de la competencia. También le lanzó varias miradas de desaprobación a Serena, que estaba cerca. Serena no estaba enojada. En cambio, me miró con una sonrisa y dijo, el maestro Chase de verdad se preocupa por mí. Viendo la situación actual de la competencia, no queda mucho suspenso. Señorita Yuri, solo espero su disculpa. No dije nada y la dejé actuar en solitario. Como nadie le prestó atención, también se aburrió y se calló. Sabía que a Serena siempre le había caído mal. Por no hablar de los incidentes anteriores. Después de mi lesión, el abuelo de Chase se enfadó muchísimo y Serena perdió casi todos sus recursos en ese momento. Si Chase no hubiera llegado a un acuerdo con su abuelo, casi la habrían dejado en el olvido. Más tarde corrieron rumores de que Chase se había establecido con Serena, y había invertido muchos recursos en ella. Presumiblemente algunos de ellos fueron deliberadamente para compensarla. El odio de Serena hacia mí siempre existió, desde el principio hasta el final. Volví la mirada hacia la arena. Sorprendentemente Anderson, que había estado rezagado todo el tiempo, se había puesto al día e incluso parecía tener el impulso para superar a Chase. El rostro de Anderson seguía sereno, como si no estuviera compitiendo, sino simplemente dando un paseo. Parecía tener un temperamento natural capaz de apaciguar el ánimo de la gente. Mi nerviosismo inicial se fue calmando poco a poco, sin embargo, justo cuando la victoria estaba a la vista, en la última media vuelta, el caballo de Anderson se desbocó de repente. Despreciable. Alguien debió haberlo manipulado. Tina dio un fuerte golpe en la valla. Mira. Voy a buscar las grabaciones de vigilancia. Anderson agarró con fuerza las riendas, intentando controlar al inquieto caballo, pero casi lo derribaron varias veces. Estaba tan nervioso que apreté los dedos con fuerza. El caballo salvaje galopó como un loco, llevando a Anderson en brazos, y cruzó la meta primero. En el último momento agarró la pequeña bandera, pero también fue lanzado con fuerza al suelo. Al ver los cascos alzados del caballo, grité el nombre de Anderson con fuerza. Por suerte era rápido y ágil, y se revolcó un par de veces para evitar ser pisoteado. Finalmente la competición terminó. No me importaba nada más y corrí a buscar a Anderson con el personal médico. Casi me topo con Chase en el camino. No pude contenerme más y me enojé con él. Chase, lo lastimaste a propósito. Si le pasa algo a Anderson, no te dejaré ir. No lo hice. Chase se defendió débilmente. Por suerte Anderson tenía buena condición física y lo esquivó rápidamente. Al final, solo tenía una gran zona de abrasiones en el brazo. Sangraba mucho pero no era muy grave. Le apliqué el medicamento con cuidado, aún con rabia y preocupación. ¿Por qué tenías que presumir? Pensándolo bien, todavía tenía un poco de miedo. Quizás sabiendo que estaba enfadado,
la voz de Anderson era muy suave e incluso tenía un toque de docilidad, no estaba presumiendo. He recibido entrenamiento ecuestre. Lo fulminé con la mirada. Si no hubiera sido por el repentino problema con el caballo con la habilidad de Anderson, no habría sido un gran problema. Aunque no pudiera ganar, al menos no se habría lesionado. Pero ocurrió el accidente y lo que fue aún más casual fue que la cámara de vigilancia se rompió. Cuando supe que Tina había regresado sin conseguir nada, no me sorprendió demasiado. Probablemente ya sabía que este sería el resultado, pero aún así me sentí muy decepcionado. No prometas hacer esas cosas a la ligera en el futuro. Me preocuparé. Después de tirar el hisopo a la basura, miré sus heridas y murmuré en voz baja, no sé si le quedarán cicatrices. Anderson, que normalmente no cambiaba de expresión ni siquiera ante el peligro, de repente se puso un poco nervioso. ¿Lo odias? Negué con la cabeza. Claro que no lo odiaba. Estaba más preocupado por él. Pensando en la profesión anterior de Anderson, supuse que solo eran heridas menores. Probablemente tenía muchas cicatrices antiguas bajo la ropa. Le sujeté los dedos lentamente hasta que le agarré la mano entera. Podía sentir los callos en su palma al rozarla con las yemas de mis dedos. Aún palpaba con cuidado las líneas de su palma cuando de repente me agarró la mano con fuerza. Al ver que lo miraba, se le enrojecieron las puntas de las orejas y evitó mi mirada, diciendo en voz baja, me pica un poco. De repente tuve una idea traviesa y lo presioné, ¿por qué tuviste que competir con Chase? Dime la verdad. Quería ser un poco mejor que él. Sus ojos aún no se atrevían a mirarme, pero su voz era firme, tal vez entonces me quisieras un poco más. Anderson era tan tímido que hasta su cuello se puso rojo, lo cual era realmente encantador. Sonreí y me arrojé a sus brazos diciéndole con seriedad, para mí, eres el mejor. No hay necesidad de compararse con los demás. Respecto a la lesión de Anderson, planeaba ajustar cuentas con Chase, pero inesperadamente él vino primero. Cuando llegué al lugar acordado, Chase ya estaba allí. Desde que desperté en el hospital, se había mostrado arrogante cada vez que lo veía. Pero hoy, por una rara ocasión, la arrogancia que solía tener en su rostro había desaparecido. Aunque no lo creas, yo no hice esto. Tomé un sorbo de café a la ligera, así que crees que no tienes la culpa, ¿no? Chase rara vez se quedaba sin palabras, yo también tengo la culpa. Pero solo estaba enojado. ¿Enfadado por qué? Abrió la boca, pero no pudo decir nada durante un buen rato. Le hice una mueca de desprecio, déjame adivinar. Estás enfadado porque yo, que antes te seguía como un lamebotas, me olvidé de ti en un abrir y cerrar de ojos e incluso me enamoré de otra. Puede que no te gustase tanto, pero tampoco soportabas verme irme. Quieres ambas cosas, lo cual es realmente repugnante. No lo soy, no lo hice. La voz de Chase se fue apagando poco a poco, y su rostro se llenó de vergüenza, como si hubiera dado en el clavo. Me gustas. Esta repentina frase nos dejó atónitos a ambos por un instante. Me burlé. ¿En serio? Entonces tu forma de gustarme es menospreciarme constantemente delante de mis amigos, tirar mis regalos en público, tener escándalos constantes con otras mujeres y dejar que me intimide. Si a esto le llamas gustar, lo siento, quizás soy diferente a ti. Nosotros, la gente normal, lo llamamos desagrado y odio, no agrado, claro. Chase bajó la mirada. Sin darse cuenta apretó los puños y se le pusieron blancos los nudillos. ¿Lo has recordado? Le pregunté a cambio, ¿quieres que lo recuerde? Dudó. Si recuperaba la memoria, además de mi antiguo cariño por él, también recordaría su antipatía por mí. No era mi intención. Simplemente no quería que mi abuelo siempre decidiera mi vida. Ni siquiera mi matrimonio. Así que me veías como un juego con el abuelo Chase, como moneda de cambio para rebelarte. Ignorar sus consejos, invertir en la industria del cine y la televisión, y tener escándalos con Serena, ¿es esta tu forma de ser único, tu hoja de respuestas para demostrar tu habilidad? Realmente no había recuperado mis recuerdos previos, pero este tiempo me bastó para ver claramente lo que Chase había hecho. De jóvenes nuestra relación debería haber sido bastante buena. Al menos, era amable conmigo delante del abuelo Chase.
De lo contrario, no me habría engañado tan tontamente ni le habría gustado durante tanto tiempo. Por desgracia, las cosas habían cambiado. No sé cuándo empezó, pero lo único que le quedaba por mí era antipatía, pensando que yo era una cuerda que lo ataba. Al crecer, desear ser independiente era un pensamiento normal. Tenía muchas maneras de demostrar su valía. Si de verdad se enamoraba de otra persona y quería romper el compromiso, también había muchas maneras pacíficas de evitar sacrificar a una persona inocente. Ahora parece que a él tampoco le gustaba Serena. Solo se estaban utilizando el uno al otro. De repente sentí que todo esto era una broma. Chase involucró a mucha gente en su proceso de crecimiento. Era muy infantil. Lo siento, dijo. Cualquiera puede decir, lo siento, pero no tiene sentido. Solo lo dijiste para aliviar tu culpa. Recibí tu disculpa, pero no te lo perdonaré. Durante este tiempo me quedé en casa para cuidar de Anderson con tranquilidad. No había tenido muchos días tranquilos cuando, inesperadamente, recibí un mensaje de Serena. Dijo que quería hablar conmigo. Vi el mensaje y casi me parto de la risa. ¿Pensaba que era un tonto? Pensó que hablaría con ella solo porque quería. ¡Qué descarada! Según los chismes que me contó Tina, parecía que Chase se había peleado con Serena y ahora ella estaba sola. Incapaz de encontrar a Chase y con sus recursos empezando a escasear, Serena estaba naturalmente preocupada. Simplemente no esperaba que estuviera tan desesperada como para acudir a mí. Aquella vez en la carrera de caballos, fue ella quien, en secreto, hizo algo que provocó que Anderson se lesionara. Aún no había arreglado cuentas con ella, pero acudió a mí por iniciativa propia. Probablemente Serena no esperaba que al principio quisiera complacer a Chase, pero terminó perdiendo su favor. Solo podía decirse que su propia astucia la superó. Chase era una persona muy orgullosa, y la equitación era algo que se le daba bien. Lo que quería era derrotar a Anderson de forma justa y contundente y ganar la carrera gloriosamente. Esto se debía a su confianza en su habilidad para montar a caballo y también a su respeto por su oponente. Sin embargo, tal como se habían presentado las cosas, los presentes no estaban ciegos y todos podían ver que algo andaba mal en la carrera. Aunque Serena tomara la iniciativa de aclarar las cosas a costa de su propio futuro, fue inútil. Todos sabían que estaba con Chase. Era difícil no pensar que lo que hizo fue insinuado en secreto por Chase, Chase solo podía admitirlo. Después de la carrera, quedó desprestigiado tanto dentro como fuera del círculo. Para alguien tan preocupado por su imagen, no ocultar a Serena se debía únicamente a que seguía siendo artista en la compañía y él aún la necesitaba para ganar dinero. Por desgracia, Serena aún no se había dado cuenta. Deseaba desesperadamente recuperar a Chase y aún soñaba con casarse con alguien de una familia adinerada. Al principio solo quería ver la diversión, pero ella insistía en que la persona que le gustaba a Chase era ella y que yo debía saber cuál era mi lugar. De repente perdí el interés. Ya que dijiste que le gustabas tanto, entonces deberían ser cariñosos. ¿Por qué todavía tienes tiempo para venir a presumir? ¿Tu relación necesita que te lo demuestre? No hubo respuesta del otro durante mucho tiempo. Cuando volvió a hablar, su tono estaba lleno de malicia. Yuri, ¿por qué no te mueres? ¿Por qué sigues vivo? ¿Te arrepientes de no haberme presionado más entonces o te molesta que alguien me haya salvado? Su voz temblaba visiblemente. ¿Has recuperado la memoria? ¿Adivina? Deja de fanfarronear. No has recuperado la memoria en absoluto y tampoco tienes pruebas. Sonreí y guardé la grabación, puedes decírselo a la policía. Encontré algunas cuentas de marketing y les envié la grabación y el vídeo junto con una generosa recompensa. El único requisito era desacreditar por completo a Serena. Al mismo tiempo, llevé a Anderson a la policía para denunciar el caso. No había recuperado la memoria. No había vigilancia en el lugar donde tuve el accidente. Anderson también fue a comprobarlo más tarde, pero no encontró ninguna prueba útil. Por eso Serena era tan intrépida. Incluso quiso repetir la misma broma durante la carrera de caballos después de probar los beneficios. Simplemente no esperaba que Anderson hubiera aceptado deliberadamente competir con Chase. Supuso que Serena no se portaría tan bien y inesperadamente acertó.
Por eso pudo pedirle a alguien que grabara vídeos en secreto con antelación, solo para pillarla en falta. Serena era bastante intrigante, pero su capacidad profesional era aceptable. No solo era una base atractiva. Chase también se enamoró de ella e invirtió muchos recursos en promocionarla. Inesperadamente Serena quería más que solo esos recursos. Quería a Chase y a toda su familia. Se necesitan dos para bailar el tango. Ambos se involucraron por sus respectivos propósitos. Al principio, cuando recibí el vídeo de evidencia que Anderson me envió, dudé un poco sin saber si debía revelarlo o no. Chase estaba dispuesto a gastar dinero y ansiaba lograr algo, así que había invertido mucho en Serena. Si Serena era expuesta en un escándalo o incluso enviada a prisión, la familia Chase sufriría un gran daño. La familia Chase fue el resultado del arduo trabajo de toda la vida del abuelo Chase. No me atreví a olvidar la bondad del abuelo Chase. Sin embargo, no esperaba que se enterara de este asunto. El abuelo dijo que la familia Chase siempre te apoyaría. Haz lo que quieras y no permitas que te hagan daño. En cuanto a Chase, no te preocupes por él. Nunca ha sufrido mucho desde que era niño. Siempre era yo quien limpiaba el desastre que dejaba atrás. Esta vez, considéralo una lección para él. Chase es mi nieto y tú también eres mi nieta. No hay razón para que te hagan daño. Quien comete un error debe asumir las consecuencias. Me ahogué en sollozos y le di las gracias por teléfono. Los recuerdos de mis padres ya eran muy lejanos. Todo el cariño y el amor que había recibido a lo largo de los años provenían del abuelo Chase. Bueno, no llores. Seremos filiales con el abuelo en el futuro. Anderson me abrazó y me consoló con ternura. El asunto de Serena fue republicado por varias cuentas de marketing, y la discusión se mantuvo acalorada. Desde que se involucró con Chase se había vuelto arrogante, se daba aires de grandeza y se había ganado muchos enemigos. Sus rivales aprovechaban la oportunidad para atacarla cuando estaba en problemas. Algunos incluso la denunciaron por evasión de impuestos. Se convirtió en una artista desacreditada, sus contratos con la marca fueron rescindidos, tuvo que pagar enormes indemnizaciones y perdió su reputación por completo. Al final, se vio en una situación en la que todos la menospreciaron cuando estaba en problemas, excepto la persona involucrada. El nombre de Chase también atrajo mucha atención. La inversión del grupo familiar Chase se fue al traste con graves pérdidas, muchos accionistas estaban insatisfechos con Chase. Durante este tiempo debería haber estado muy ocupado. El abuelo Chase no salió a ayudar como antes. Se quedó en paz en la residencia, esperando a ver cómo Chase resolvería este difícil problema. Yo solo era un observador de todo lo que sucedía afuera. Cada uno debe asumir la responsabilidad y las consecuencias de sus decisiones. Mientras investigaban a Serena, tomé la iniciativa de llamar a Chase. Maestro Chase, aún no me debe una petición. La persona del otro lado incluso parecía cansada. ¿Qué quiere? Solo asegúrese de que Serena nunca regrese. Lo que pasó antes no fue suficiente. Anderson solo sufrió heridas leves, y el dinero de los impuestos podría ser devuelto. Después de que pasara la tormenta, tal vez aún tendría la oportunidad de cambiar las cosas. Y yo no quería que tuviera esa posibilidad. A Serena le importaba más Chase, su reputación y su estatus. Yo no sabía qué medios usaría Chase. Solo me importaba el resultado. Si Serena supiera que la persona a la que había estado pidiendo ayuda fue quien finalmente la empujó, tal vez se derrumbaría. Ante la enérgica petición de Anderson, finalmente acepté ir al hospital para un examen. Mientras esperaba los resultados, Anderson no dejaba de caminar de un lado a otro, visiblemente nervioso. Le tomé la mano y lo miré, preguntándole, ¿quieres que recupere la memoria? Dejó de pasearse y se sentó a mi lado. No importa el recuerdo. ¿No dijiste que te dolía la cabeza estos 2 días? Solo me preocupan otras secuelas. Quería bromear con él, ¿y si recupero la memoria y recuerdo mi cariño por Chase? Entonces te encerraré y no te dejaré ir a ningún lado. Me quedé atónita. ¿Por qué tienes miedo? Me abrazó sin dejarme verle los ojos y dijo con voz grave, así que aunque recuperes la memoria, por favor, no te guste, ¿de acuerdo? Yo tampoco soporto encerrarte.
Usó la voz más dura para decir las palabras más humildes. Era muy bueno en ablandarme, aunque lo decía, sabía que estaba muy asustado. Hundí mi cara en su pecho, escuchando los fuertes latidos de su corazón, lo que me tranquilizó. Anderson, ¿nos casamos? 2 años después, Anderson y yo nos casamos. En ese momento, rechazó tímidamente mi propuesta y me pidió 2 años de matrimonio. Durante esos 2 años, se asoció con otros para abrir una empresa de seguridad y estaba tan ocupado que trabajaba sin descanso. No fue hasta que la empresa finalmente encajó bien que respiró aliviado. Por supuesto, yo tampoco me quedé de brazos cruzados. Mientras lo acompañaba en la creación del negocio, seguí mezclando mis propios perfumes. Como Anderson sabía que ya había mezclado perfumes especiales para Chase, llevaba mucho tiempo celoso en secreto. La expresión de Anderson no cambió mucho. No se veía muy diferente de lo habitual, salvo que las comisuras de sus labios se curvaron un poco. Al principio, no noté que estuviera celoso. Pensé que había tenido algunas dificultades en el trabajo. Por eso incluso le preparé sopa para nutrirlo. Como resultado, Anderson tenía tanta energía por las noches esos días que me dejaba tan cansada que casi me rompo la cintura. Solo entonces me di cuenta de que había estado de mal humor desde que descubrió el perfume. Los he tirado todos. De ahora en adelante solo te prepararé perfumes, ¿de acuerdo? Tras decir esto, me besó con fuerza en la comisura de los labios y dijo en voz baja, ¿de acuerdo? Con su aprobación, finalmente respiré aliviada. El día de nuestra boda, el abuelo Chase vino a ser nuestro testigo. Chase no vino. Dijo que tenía que hacer un viaje de negocios urgente a Europa durante una semana. Sin embargo, le pidió a alguien que le trajera un regalo de bodas. Ya no importaba si estaba de viaje de negocios o si solo intentaba evitarme. Había recuperado la memoria. De hecho, Anderson, Chase y yo crecimos juntos. El abuelo Chase era muy cariñoso y nos trataba muy bien a todos. En aquel entonces éramos jóvenes. A Anderson no le gustaba hablar mucho, pero nos cuidaba en silencio. Chase era una persona dura por fuera, pero tierna por dentro. Aunque no le caía bien, tampoco dejaba que me intimidaran. Por eso siempre me gustaba estar a su lado. Sin embargo, a medida que crecíamos, todo empezó a cambiar. Anderson empezó a recibir entrenamiento y cada vez teníamos menos contacto. Cuando nos volvimos a encontrar, solo recordaba su labor como guardaespaldas. Chase, como futuro heredero, tenía más cosas que aprender. Los recuerdos de nuestra infancia se desvanecieron y inconscientemente nos distanciamos cada vez más en el torrente del tiempo. Después del accidente de coche, perdí la memoria de 3 años. Todos me decían que estaba perdidamente enamorada de Zane, pero simplemente negué con la cabeza y dije, no lo conozco y ya tengo a alguien que me gusta. Zane pensó que le estaba gastando una broma, intentando retenerlo y que me prestara más atención. No fue hasta más tarde que descubrió que todo lo que había hecho por él durante estos años era solo porque lo consideraba un sustituto de mi primer amor. Simplemente tras perder la memoria, dejé de fingir. Tras perder la memoria en el accidente de coche, perdí los recuerdos de 3 años. Cuando supe que estaba a punto de graduarme de la universidad en mi último año, no me sentí tan desanimado como otros podrían haber pensado. En cambio, reaccioné con bastante indiferencia. Permanecí en el hospital mucho tiempo y gradualmente acepté las nuevas personas y cosas que habían surgido en esos 3 años. Por ejemplo, mi amiga de la universidad, Maggie, era una chica muy vivaz. Supe que venía a visitarme al hospital todos los días después de mi accidente de coche. Al principio, al verme en tan mal estado, lloraba hasta que sus bonitos ojos almendrados se enrojecían e hinchaban. Después siempre maldecía a alguien y me defendía. Dijo que había alguien que me gustaba mucho en la universidad. Se llamaba Zane. Una vez lo perseguí con locura. Toda la escuela sabía que me gustaba. Fui al bar en plena noche a beber para él hasta vomitar. Les llevaba 3 comidas al día a las chicas que le gustaban, sin importar el clima. Mientras me llamara, sin duda cumpliría con todas sus exigencias. La forma en que Maggie me describió me hizo sentir terriblemente extraña conmigo misma. Le pregunté cuándo empezó a gustarme Zane. ¿Cómo llegó a gustarme? Arrugó la carita, parpadeó, se detuvo un momento como si recordara algo y luego negó con la cabeza con desaliento.
no estoy segura de cuándo exactamente. Quizás fue cuando vi a Zane por primera vez en segundo año. Tampoco sé cómo llegó a gustarme. Pero supongo que es porque es guapo. Después de todo, se hizo famoso en cuanto llegó a esta escuela. Es solo que a ti no te importaban estas cosas, así que no lo sabías. Si lo hubieras conocido antes, quizá también te habría gustado. Maggie adivinó mis pensamientos pasados con cierta incertidumbre, mientras yo permanecía sentada en la cama del hospital con sentimientos encontrados durante un buen rato. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía sentirme irresistiblemente atraída por alguien solo por su físico? Es más, era evidente que aún no podía olvidar a esa persona. Tras pasar mucho tiempo en el hospital, finalmente me dieron de alta. El día del alta, mis padres rara vez se tomaban un tiempo de sus apretadas agendas para venir al hospital. Al llegar a casa, me aconsejaron que me tomara un descanso antes de volver a la escuela, pero me negué. Iba a graduarme en unos meses y quería aprovechar la oportunidad para aprender más. Al final no lograron convencerme y tuve que hacer pucheros y pedirle a Maggie que me cuidara bien. El día que volví a la universidad, Maggie estaba encantada, pero luego arrugó la carita y se quejó: no sabes lo aburrida que era la vida en el campus sin ti. Me alegré de que mi memoria se detuviera en mi primer año, al menos así no me perdería en el campus. En cuanto crucé la puerta de la escuela, muchos estudiantes me miraron fijamente. Me sentí incómodo al ser observado de esa manera. Ignorando mis dudas, aceleré el paso bajo la presión. Maggie frunció los labios y gritó a la multitud susurrante e insatisfecha: ¿qué miran? ¿Seguirán mirándome incluso cuando vuelva a la escuela? Al verla actuar como un gatito feroz, sonreí rara vez y mi corazón se sintió mucho más reconfortado. Maggie me arrastró todo el camino. Quería aprovechar la oportunidad para agachar la cabeza y sacar el teléfono para responder los mensajes de mis padres. Inesperadamente me atrajo otro mensaje de texto recién llegado. Había 3 grandes palabras escritas en la nota: Zane. Mi corazón se estremeció. Al escuchar la descripción de Maggie, sentí un poco más de curiosidad por Zane. Escuché que vas a volver a la escuela. Lily volverá a la escuela hoy después del concurso de violín. No vuelvas para no molestarla presentándote delante de ella. Aunque no lo dije en voz alta, me imaginé su tono arrogante e indiscutible. Parecía que ya lo había consentido mucho. Por él, incluso podía tolerar a Lily. Lily y yo nunca nos habíamos llevado bien desde que éramos jóvenes. Era la hija de mi prima. No entendía por qué siempre le había gustado competir conmigo desde que éramos jóvenes. Cuando aprendí a pintar, ella le pedía a gritos a su padre que contratara a profesores famosos para que la entrenaran. Cuando participé en el concurso de violín, me desafió con arrogancia y quiso superarme. Pero recordé que había dejado el violín en el último año de preparatoria, pero ella seguía sin dejarme ir y estaba decidida a competir conmigo. Antes no me habría tomado estas pequeñas disputas a pecho, pero Lily hizo algo mal en mi último año de preparatoria. Desde entonces rompí relaciones con ella y nunca volví a mirarla con buenos ojos. Maggie me vio mirando el teléfono aturdida y no pudo evitar mostrar su preocupación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Sonreí levemente y negué con la cabeza, indicando que estaba bien. No me tomé en serio las palabras de Zane. Pensé que todo iría bien hoy, pero me encontré con Lily en la puerta de la escuela. Llevaba un violonchelo a la espalda y su largo cabello negro, liso y caía despreocupadamente sobre sus hombros. Sin embargo, sus ojos no eran amigables. Al verme, me miró fijamente un buen rato antes de finalmente llamarme Estella. Al verla, Maggie cambió de expresión al instante. Parecía seria y me jaló detrás de ella, a la defensiva. Hice oídos sordos como si no la hubiera oído, y estaba a punto de irme con la mirada indiferente. Hasta que una voz masculina me llamó furiosa: ¿Estella? ¿No oíste a Lily llamándote? Quizás su actitud era demasiado mala, lo que despertó mi curiosidad. Levanté los párpados y miré hacia arriba para encontrar el origen de la voz. Fue entonces cuando me di cuenta de que el chico que me llamaba estaba junto a Lily. En cuanto lo miré al ver su rostro, mi expresión era bastante compleja. Tras quedarse con la mirada perdida unos segundos, el chico dijo con impaciencia: ¿Eres un tonto? ¿Por qué siempre me miras a la cara aturdido? Es tan molesto.
Maggie, que siempre me hablaba al oído, se quedó callada en ese momento y no pudo decir ni una palabra. Observó atentamente mi reacción. Parpadeé sin expresión y le pregunté fríamente al chico, ¿quién eres? El novio de Lily. Aún así, las disputas entre ella y yo no son asunto tuyo. Al decir esto sentí que el aire a mi alrededor se congelaba por un instante y entonces, Maggie se dio una palmada en la frente y por fin recordó presentarme, Estella, él es Zane. Has perdido demasiado la memoria. Hablarle en ese tono. Aunque me gusta tu actitud actual, siempre siento que te arrepentirás cuando recuperes la memoria. Arqueé las cejas. Así que era Zane. Entendí de inmediato por qué me había interesado. Su rostro se parecía bastante al de Chasege, mi primer amor. Mi difunto primer amor. Al volver a ver esa cara tan parecida, mi corazón no pudo evitar sentir amargura. Pero no volvería a hacer las estupideces de antes. Un sustituto era solo un sustituto después de todo. Zane obviamente no estaba satisfecho con mi actitud. Frunció el ceño y me reprendió, Estella, no te dije que no vinieras hoy. ¿Estás sorda? ¿Y qué tramas? Después de un accidente de coche, no me digas que perdiste la memoria por el impacto. Maggie parecía estar segura de que me disculparía, así que me sujetó la mano con fuerza y negó con la cabeza, pero aún así hablé, aunque no fue una disculpa. Zane. Respondió con frialdad. Lo miré a los ojos sin pestañear y le dije en voz baja, ¿tan familiar te conozco? Antes de que nos diéramos cuenta, un buen número de curiosos se habían reunido frente a la puerta de la escuela. En cuanto dije esto, se armó un alboroto inmediato a nuestro alrededor. La gente empezó a susurrar y a discutir entre sí. Mis palabras parecieron abofetear a Zane en público. Apretó los dientes y dijo, Estella, ¿quién en la escuela no sabe que te gusto? ¿Qué finges ahora? Algunos entre el público no pudieron evitar repetir, como si estuvieran allí para ver mi broma, ¿qué hace Estella? ¿Está tan enojada porque no pudo conquistar a Zane? ¿Quién sabe? Ella y Lily siempre han sido rivales. A Zane le gusta Lily, así que es normal que esté furiosa. También había algunos que habían oído rumores y sabían de mi pérdida de memoria, ¿no lo sabes? Estella perdió la memoria en el accidente de coche. Con razón se comporta así con Zane. Seguro que se arrepentirá más tarde. ¿Pérdida de memoria? ¿De verdad lo crees? Quizás solo sea otro truco para llamar la atención de Zane. Se oían voces una tras otra, pero en cuanto abrí la boca, todos guardaron silencio. Me fui sin decir una sola frase. ¿Acaso dije alguna vez que me gustabas? Al ver que Maggie y yo nos escondíamos poco a poco, muchos se dieron cuenta de que Estella no le había confesado su amor a Zane. Entonces, ¿por qué era tan amable con él? Si no era porque le gustaba, ¿qué otra cosa podía ser? ¿Será que lo estaba criando como a un hijo? Más tarde supe que lo que dije ese día enfureció a Zane, y destrozó su famoso deportivo en público para desahogarse. En mitad de la noche dormía aturdido, pero mi teléfono no dejaba de vibrar. Cuando lo cogí con ojos soñolientos, esas 3 palabras, Zane, volvieron a mi mente. Fruncí el ceño sintiendo como si un fuego indescriptible me ardiese el corazón. Tras ver el vídeo, el rostro cautivador de Zane apareció frente a mí. También había otras personas en el vídeo que habían venido a ver la diversión, y todas tenían miradas más o menos burlonas. Zane fue el primero en romper el silencio. Su mirada era profunda, pero su tono aún transmitía una sensación de autoridad. Estella, ven aquí. Me dirigió la palabra con naturalidad, como si estuviera seguro de que vendría. Luego añadió con naturalidad, con tal de que vengas ahora, puedo perdonarte por lo que hiciste hoy. En ese momento me alegré mucho de haber perdido la memoria y olvidado mis sentimientos por él. Así que por mucho que Zane se me acercara, pude permanecer impasible. Levanté ligeramente los párpados. Mi expresión no cambió en absoluto. En cuanto miré mi teléfono, estaba a punto de decir algo, pero justo entonces, una figura pasó al otro lado de la cámara. Esa cara fue algo que jamás podría olvidar. En el vídeo mi mirada nerviosa era claramente visible en ese momento, y se escuchó una carcajada al otro lado del teléfono. Después de un rato, Zane colgó el teléfono. Por un instante me quedé paralizada.
Luego, la esperanza reavivó mi corazón. No podía estar equivocado. Esa figura era claramente Chase G. Sin perder un segundo corrí a la barra con tanta prisa que ni siquiera me quité el pijama, el viento me despeinó y llegué a la barra bastante avergonzado. ¿En serio? ¿No dijeron que ella misma negó que le gustara Zane hoy? Vaya, es una lameculos. Ni siquiera tuvo tiempo de cambiarse el pijama. Zane, eres increíble. La llamaste con una sola llamada. Ja, ja, ja. Zane, sentado en el sofá a lo lejos, parecía noble. Levantó los labios y las cejas mientras me miraba. Cruzó las piernas con naturalidad, se apoyó en el sofá, me miró con cierta condescendencia y dijo, ven aquí. Todos esperaban ver un chiste y ansiaban mi siguiente movimiento. Pero no dejé que mis ojos se posaran en Zane ni un segundo más. Mis ojos vagaban mientras observaba a mi alrededor, decidida a encontrar esa figura que pasaba, pero la esperanza era mínima. Zane bajó la mirada, con el rostro frío y sombrío, y dijo con impaciencia, Estella, ¿estás sorda? Caminó hacia mí paso a paso, y la presión del aire a nuestro alrededor pareció bajar unos grados. No fue hasta que me jaló bruscamente delante de él, y casi tropecé y caí en sus brazos, que recuperé la cordura. Quizás por la cautela y la hostilidad en mis ojos, su rostro se veía aún más feo. ¿He oído que perdiste la memoria? Bueno, menos mal. Olvidarme significa que no estarás revoloteando a mi alrededor como una mosca todo el día. Me quité la mano de encima con impaciencia. Habría estado bien si no hubieran podido encontrar a la persona que había desaparecido repentinamente, pero ahora me había topado con Zane. ¡Qué mala suerte! Oye. Zane, eso no está bien. Si perdió la memoria, ¿cómo pudo seguir viniendo aquí? ¿Quién sabe? Quizás sea una trampa deliberada, jajaja. Zane, ¿por qué no te rindes? ¿De qué estás hablando? Lily es la novia oficial de Zane. Aunque ya no estén juntos, tarde o temprano sucederá. En un lugar donde nadie pueda verlo, Zane apretó los puños con fuerza y me miró sin escrúpulos. Tras el fallecimiento de Chase G por una enfermedad cardíaca, vivía a su sombra todos los días. No podía creer que una persona tan maravillosa como él se fuera de repente, pero esa era la verdad. Una vez caí en una depresión. Estaba como loca, o mejor dicho, obsesionada. Pensé absurdamente que no estaba muerto. Busqué a un hombre tras otro que se le pareciera. Pero los resultados siempre fueron decepcionantes, frustraron mis esperanzas una y otra vez y me pusieron la certeza de que Chase G estaba muerto. Ahora, me habían engañado de nuevo. Incluso seguía pensando que no me había equivocado con esa cifra. La aleccionadora comprensión de mi propio delirio me estaba volviendo loca. Supongo que más tarde me enamoré perdidamente de Zane, probablemente porque buscaba un ancla emocional para mi estado mental casi desmoronado, que no reconocí cuando una capa de niebla cubrió mis ojos. De repente levanté la vista y me encontré con la mirada de Zane. En raras ocasiones, percibí un atisbo de pánico en sus ojos. Sin embargo, antes de que pudiera decir nada, le dije directa y fríamente, desde que perdí la memoria, nunca he tomado la iniciativa de buscarte. Probablemente olvidaste que siempre fuiste tú o tu gente la que me hizo encontrarme contigo cada vez, ¿verdad? Ya que no quieres verme, deja de hacer estas cosas contradictorias. Además, no vine a buscarte hoy ni iré a buscarte en el futuro. La gente a mi alrededor guardó silencio hasta que me vieron irme. Zane probablemente estaba muy enojado y se llevó a Lily de viaje. Actualizaba fotos en sus momentos de WeChat puntualmente todos los días, lo que hacía que fuera difícil ignorarlo. En unos días, sería el cumpleaños de mi padre y habría un banquete en mi casa con muchos invitados. Lily y Zane seguramente vendrían. Solo pude hacer todo lo posible por mantenerme oculta y asegurarme de que nada saliera mal durante el banquete. El día del cumpleaños de mi padre, Zane llegó inusualmente temprano. Yo todavía estaba afuera cuando me enteré. Fue mi madre quien me llamó con alegría para contármelo. Mis padres pretendían hacer de casamenteros entre Zane y yo. La familia de Zane era adinerada y su negocio familiar era extenso y estaba muy bien conectado. Naturalmente para ellos, era una pareja ideal, además de alguna manera se enteraron de que yo sentía algo por Zane, lo que reforzó aún más su idea. Por culpa de Zane volví temprano.
Pero justo cuando me dirigía al recibidor, oí de repente un ruido de algo rompiéndose proveniente de mi habitación en el segundo piso. Un mal presentimiento me invadió de inmediato. Sin siquiera cambiarme de zapatos, subí corriendo las escaleras. Al abrir la puerta, vi una figura alta con traje que se daba la vuelta lentamente. Tras mirarlo a los ojos inyectados en sangre, percibí una ira indescriptible en su rostro. Zane señaló el marco de fotos en el suelo, ya hecho añicos, me agarró del brazo y me apretó con más fuerza. Había ira contenida en su voz. «Estella, ¿quién es?». De repente una sensación de ira y aturdimiento me invadió por completo. Estaba temblando y mis dedos enroscados parecían buscar una salida. Al verme extremadamente nerviosa, Zane recogió la foto del suelo y luego tiró las demás cosas de mi escritorio. Tenía los ojos negros como la pólvora y me miró con una sonrisa llena de ira. Me levantó con fuerza mientras estaba de cuclillas en el suelo. «Estella, ¿cómo te atreves a hacerme bromas? ¿Cómo te atreves?». Me sujetó los hombros con ambas manos, perdiendo por completo la razón. Finalmente me tranquilicé y le di una bofetada. Golpeé tan fuerte que me dolió muchísimo la mano. Temblaba de ira. En ese instante volví a perder la razón y le grité: «¿Quién te dijo que tocaras mis cosas? ¡Fuera de aquí!». Obviamente Zane nunca me había visto perder la compostura así. Se quedó atónito con mis gritos, luego se burló y dijo de mala gana: «Estella, ¿cómo te atreves a tratarme así?». Lo interrumpí, y cada palabra fue contundente: «Zane, ¿qué derecho tienes a cuestionarme? ¿No me dijiste que dejara de molestarte? ¿Qué haces ahora?». Mi ira crecía cada vez más, y mis palabras no le mostraron ninguna compasión. Finalmente encontré una salida. Quizás por estar demasiado sensible, me empezó a doler la cabeza. Algunos fragmentos pasaron rápidamente por mi mente que antes estaba en blanco. En los fragmentos Zane aún tenía esa mirada rebelde y me estaba mirando con picardía. «¿Qué? ¿No quieres tocar el violonchelo? Estella, ¿no me escuchas siempre?». Me quedé allí aturdida, mirando a Lily, que estaba en sus brazos. Ella me miraba con una sonrisa mientras Zane sostenía un cigarrillo en la mano, le dio una calada y luego besó a Lily delante de mí. Tiró el cigarrillo pero a la punta de mis zapatos. Lo esquivé inconscientemente pero él frunció el ceño con impaciencia sin siquiera levantar los párpados. «Estella, Lily sabe tocar el violonchelo. Ya que te gusto, ¿no deberías intentar imitar a Lily por todos los medios? ¿No te pareces mucho a ella?». El alboroto en el segundo piso fue tan fuerte que atrajo a la niñera de abajo. Llamó a la puerta de mi habitación y me preguntó amablemente por la situación. Solo entonces me tranquilicé un poco, me toqué la frente y cerré los ojos para recobrar la serenidad. Reprimiendo el temblor de mi voz, giré la cabeza y le dije al otro lado de la puerta: «No pasa nada. Me rompí algo sin querer. Lo limpiaré yo mismo». Después de que la niñera se fuera, parecía estar exhausto y quería darme la vuelta y decirle a Zane que se fuera. De repente una figura oscura apareció frente a mí. Mientras no prestaba atención, Zane me empujó contra la pared de repente, su aliento me golpeó la cara. Ignorando mi forcejeo, se inclinó. Intentó besarme con ferocidad. En medio del caos, le di una patada repentina en el abdomen con mucha fuerza. Zane se encorvó de dolor y se acuclilló en el suelo. Estaba exhausto por Zane y no tenía energías para seguir peleándome con él. Abrí la puerta y salí, pero Zane, ya sin su mal genio anterior, dijo algo que me golpeó el corazón uno a uno. Me preguntó entre risas: «Estella, me preguntaste qué derecho tenía a meterme contigo. Bueno, ¿sabes que ya tienes una relación conmigo?». Al anochecer, los invitados llenaron el salón uno tras otro. Pensé que con el temperamento mimado de Zane, seguramente se iría enfadado, o incluso se quejaría con mis padres, pero no lo hizo. Se sentó en silencio en el sofá durante no sé cuánto tiempo. Durante ese tiempo, hubo bastantes personas que querían conversar con él, pero su rostro frío los disuadió a todos. Zane estaba de muy mal humor, y se le notaba en la cara. Después de eso, nadie se atrevió a acercarse, hasta que el grupo de amigos de Zane llegó uno tras otro y se sentaron todos a su alrededor. El ambiente a su alrededor ya no se sentía tan tenso. «¿Qué le pasa a Zane?».
¿Se siente desafortunado al venir a casa de Estella? Seguramente es por lo que le pasó a Estella la última vez que lo enfureció. Zane, ¿por qué estás enojado con ella? Mira, Lily está aquí. Lily llegó tarde, pero hoy vestía muy atractivamente, llevaba un vestido largo azul que se arrastraba por el suelo y se balanceaba al caminar. Enseguida se sentó junto a Zane, pero hoy, Zane no tenía ganas de lidiar con ella. Encendió un cigarrillo lentamente y fumó, sin saber qué pasaba por su mente. Al ver que Zane no respondía, volvieron a charlar. Oye, Zane, he oído que tu primo va a volver a China, ¿por qué lo mencionas? Zane no lo conoce y no se llevan bien. Por cierto, Zane, Lily tocará el solo de violonchelo para los invitados hoy. Sabes, hoy es el cumpleaños del padre de Estella, y es muy curioso que le hayan pedido a Lily que toque un solo, jajaja. ¿Sabías que Estella era una famosa y talentosa intérprete de niña? ¿Y qué? Lily la eclipsaba. Por cierto, Lily, ¿sabes por qué Estella ya no toca el violonchelo? Al ser mencionada de repente, Lily no se veía muy bien. Forzó una sonrisa y lo afrontó, negando con la cabeza y diciendo, no lo sé. Zane, sentado en el centro, no abrió la boca. Pero tras escuchar las discusiones a su alrededor, se irritó aún más. Se enfrentó a todos con descontento y los regañó con frialdad, cállense o váyanse. Es tan molesto. Todos sabiamente callaron y no se atrevieron a decir ni una palabra más. Lily fue a tocar el violonchelo para empezar la actuación, y los invitados se quedaron en la sala para disfrutarla. Después de un día entero de confusión, tenía poco interés y tampoco quería ver a Lily. Pensé que mientras pudiera ignorar a Chasege lo suficiente, podría estar sola y no sentirme afectada por él, pero incluso la más mínima noticia sobre él podía conmoverme e incluso hacerme derrumbar las emociones. Conocí a Chasege un día que me estaba ahogando. En esa época no tenía amigos y cuando salía a relajarme, siempre estaba solo. Solo quería jugar en las aguas poco profundas de la orilla, pero inesperadamente el agua del mar me arrastró hacia las aguas más profundas. El pánico me invadió. Mi mente se quedó en blanco. Grandes cantidades de agua de mar me entraron por la nariz y gradualmente me cubrieron los ojos. De repente perdí el conocimiento. Sentí que estaba a punto de morir. Una figura se me acercó y me abrazó. Me llevó a tierra. No fue hasta que un suave roce rozó mis labios que finalmente tosí con fuerza varias veces, y tosí y expulsé mucha agua del abdomen. Después, me llevaron al hospital. El destino es tan maravilloso. Volví a ver a Chasege. Cuando nos asignaron clases, se convirtió en mi compañero de escritorio. Sin embargo, en aquel entonces no recordaba su aspecto. Solo sabía que se llamaba Chasege y que era socorrista. La primera vez que me vio, noté que se le pusieron las orejas rojas. Chasege no se atrevió a mirarme. Cuando sus ojos recorrieron mis labios, noté que sus orejas ya estaban rojas hasta el cuello. Más tarde supe que él fue quien me salvó. Más adelante para mí Chasege se convirtió en una persona especial. Para evitar a esos conocidos insignificantes, iba al jardín a relajarme. Mi padre era un amante de las apariencias. Al enterarse de que las familias adineradas tenían jardines, inmediatamente siguió su ejemplo y construyó uno. El jardín era enorme. Incluso cavó un estanque y crió bastantes peces, aunque el terreno no era grande, sí era bastante profundo. Sin embargo, no sabía que después de ahogarme, lo que más me daba miedo eran estos. Estaba absorto en mis pensamientos cuando de repente escuché una carcajada. Eran Zane y su grupo. Demostraron que les gustaba mucho el entorno, mirando a su alrededor, y pronto me esquivaron. Al pasar a mi lado, no sé quién me empujó con fuerza al estanque. Perdí el equilibrio y caí pesadamente salpicando la superficie del agua. Entonces hubo otra carcajada. Zane, ¿estás satisfecho ya? Ja ja ja. Ah, es Estella. No lo vi con claridad. Lo siento, pudieron actuar con tanta imprudencia y hacer algo así en mi casa solo porque confiaban en la identidad y el estatus de Zane. Estaban seguros de que Zane me odiaba profundamente y no interferiría en absoluto. En un instante el agua me inundó la nariz y una sensación de miedo me invadió por completo. Inconscientemente pedí ayuda, pero no sabía a quién recurrir. Sin embargo, Zane no actuó como todos esperaban.
En cambio montó en cólera y pateó al hombre que me empujó al suelo. Maldijo y su aparición apresurada y sus acciones hicieron parecer que iba a saltar al agua para salvarme en un instante. Por un instante se quedó paralizado. Se irguió, se metió las manos en los bolsillos y me dijo con aire condescendiente: Estella, si me lo suplicas, me lanzaré a salvarte. Mientras me demuestres un poco de debilidad. El agua del estanque no es profunda. Sé que puedes hablar. Solo le tienes miedo al agua. No importa. Puedo sacarte siempre y cuando me lo supliques. Las palabras de Zane empezaron a volverse borrosas. Hasta que sentí un zumbido en los oídos y volví a perder el conocimiento. Aturdido me pareció ver de nuevo a Chase. Me levantó con ansiedad, con aspecto de estar muy angustiado. ¡Qué locura! Cerré los ojos por completo. Estaba de nuevo en el hospital. Me acababan de dar de alta hacía poco. Mi cuerpo sí que podía soportar semejantes problemas. Cuando desperté, Zane estaba acostado en el borde de mi cama, tras haber dormido un tiempo indeterminado. Al incorporarme, mi movimiento lo despertó. Se irguió, y aún había sueño en sus ojos. Cuando me miró a los ojos, contuvo un poco la mirada, como si tuviera algo que decirme pero le costara abrir la boca. Quizás Zane ya no sentía la misma impaciencia y asco que antes. En cambio, sentía culpa y angustia. Él, con un rostro muy parecido al de Chase, suavizó su actitud hacia mí por primera vez. Estella, no sabía que harían algo así, ni que el agua fuera tan profunda. Solo quería que me mostraras un poco de debilidad. Estaba demasiado enojada. Sí, era la primera vez que demostraba debilidad. Cuando estaba en coma, muchos recuerdos inundaron mi mente, los vergonzosos, los vulnerables y los que me llegaron al corazón. Como el incidente de la caída al agua me estimuló el cerebro, lo recordé todo. La sala estaba en silencio y no le respondí a Zane. Hasta que un grupo de personas entró a toda prisa, todos con cestas de fruta y ramos de flores. Ellos fueron los principales culpables de mi caída al agua, los compinches de Zane. Cuando los vi, uno de los hombres se arrodilló sin dudarlo. Bajó la cabeza y su voz temblaba. Luego se dio una bofetada en la cara para pedirme perdón: Estella, lo siento. Es todo culpa mía. Merezco morir. Soy una bestia, peor que un cerdo o un perro. Por favor, perdóname. Me iré contigo. Por favor, perdóname. Zane se sentó frente a mi cama, con una expresión fría en el rostro, observando todo en silencio, y había desdén hacia ellos en sus ojos. Los demás también lo imitaron, y sus actitudes eran mucho más suaves que antes. Estella, por favor, perdónanos. No sabíamos que eras la novia de Zane. Solo queríamos gastarte una broma. ¿Novia? Recordé que una noche, cuando Zane estaba borracho, me costó mucho mandarlo a casa, probablemente pensando que estaba harto de las chicas anteriores. Me dijo como si me estuviera haciendo un favor: Estella, ¿tanto te gusto? Bueno, entonces seré tu novio. En ese momento, estaba tan cegado que consideré a Zane un sustituto de Chase y acepté de inmediato, pero Zane claramente solo estaba jugando conmigo. No me permitió contarle a nadie sobre nuestra relación ni interferir en sus asuntos. Seguía siendo el mismo de antes, amando a todos y a nadie a la vez. Zane les dijo que se fueran, quizá porque temía que me molestara verlos, sin embargo, fue él quien más me molestó. ¿No sabía que debía perderse? En la sala, Maggie entró corriendo. Al ver que Zane ya no tenía el miedo de antes, lo maldijo sin miramientos: Zane, ¿cómo te atreves a seguir sentado aquí? Estella ha sufrido este daño por tu culpa. ¿Qué más quieres? Antes le gustabas a Estella, y yo podía tolerarlo. Pero ahora ya no le interesas. ¿Por qué no te vas? A Zane se le hincharon las venas cuando lo insultaron en público, y había tolerancia en su voz y expresión. Es mi novia. ¿Qué tiene de malo que vaya a verla? Maggie se quedó atónita. Sus ojos almendrados se abrieron de par en par y me miró con incredulidad. Dije mi primera frase: hemos roto. El día que Zane me contó de nuestra relación, ya le había propuesto romper con él. Tomé la iniciativa de abandonar a Zane. De repente Zane me sujetó la mano con fuerza, con una expresión lastimera.
Parecía nervioso, pero inconscientemente me amenazó: Estella, ni te atrevas. No tienes permiso para dejarme. Mientras estés de acuerdo, puedo darte todo lo que quieras, todo lo que desees. Zane bajó su orgullo e inclinó la cabeza ante mí. Finalmente se arrepintió. Pero ya no me importaba. Al ver mi mirada distante y fría, pareció presentir que lo rechazaría. Zane bajó la cabeza sin moverse. Quizás intuyendo que hiciera lo que hiciera, no afectaría mis emociones en absoluto, me dijo, perdiendo el control de sus emociones: mientras puedas perdonarme y no me abandones, puedo ser su sustituto. El otrora arrogante joven amo estaba dispuesto a degradarse para ser mi sustituto con tal de buscar mi amor y compasión. Aún así, ni siquiera parpadeé. Esta condición no me parecía tan atractiva como había imaginado. Maggie habló en el momento oportuno y ridiculizó a Zane sin piedad. Zane, si alguien no hubiera saltado a la piscina a tiempo para salvar a Estella, lo que verías ahora probablemente sería su cadáver. ¿Empiezas a arrepentirte? ¿Qué tan despreciable eres? Las palabras de Maggie me impactaron. De repente me di cuenta de que algo andaba mal y, emocionado, la agarré del brazo y le dije: ¿quieres decir que no fue Zane quien me salvó? Entonces, ¿quién me salvó? ¿Dónde está esa persona? Era como un árbol marchito que volviera a la vida. Mi corazón empezó a latir con fuerza y finalmente tuve fluctuaciones emocionales. Maggie se asustó por mi apariencia y dijo vacilante: no estoy muy segura. Llegué tarde. Pero vi vagamente una figura. Las luces del jardín eran muy tenues. Probablemente nadie vio su apariencia con claridad. Estaba emocionada, pero no entendía qué esperaba exactamente. Zane vio que finalmente tenía fluctuaciones emocionales. Los celos se reflejaban en su rostro. Me detuvo y me dijo a regañadientes: Estella, ¿qué esperas? Lily me dijo que la persona que te gusta ya está muerta. ¿Qué demonios esperas? Ante las palabras cada vez más emocionadas de Zane, le di otra bofetada. Le puse la mitad de la cara roja. Sus pupilas temblorosas revelaban incredulidad por todas partes. No podía creer que lo abofeteara por un muerto. Zane siempre me hacía perder el control y me sacaba de quicio. Me ensombrecí con la mirada penetrante, señalé la puerta de la sala y dije: no mereces mencionarlo. Vete. Probablemente no soportó más esta humillación y salió furioso, dando un portazo. El día que me dieron de alta, estaba sola. Maggie tenía clases. Insistía en que pediría permiso para ir al hospital, pero al final la convencí. Durante el tiempo que mis padres estuvieron en el extranjero, mi primer pensamiento tras recibir el alta hospitalaria fue ir a ver a mi abuela. Mi abuela no se llevaba bien con mis padres y discutía a menudo con ellos. No le gustaban las caras feas de mis padres cuando intentaban colarse en la clase alta, así que cortó relaciones con ellos hace mucho tiempo. Por eso mis padres me ordenaron estrictamente que no tuviera ningún contacto con mi abuela. Pero ella era mi favorita. Después de vivir estas cosas estos días, me sentía muy cansado. Quería alejarme de estas personas y cosas complicadas. Quería ir a ver a mi abuela. Su casa no estaba lejos del hospital. Solo tardé unos 10 minutos en llegar caminando, pero aún así fui a casa primero a buscar ropa para cambiarme antes de partir. Ya era de noche cuando me dieron el alta. También me fui a casa de camino. Estaba oscureciendo cada vez más. Era un día sorprendentemente extraño. Solo había unas pocas parejas dispersas en la calle. El tenue cielo amarillo hacía que el entorno pareciera un poco inquietante, y me asusté un poco. No le pedí al conductor de casa que me llevara. En cambio, tomé un taxi. Al observar que el entorno fuera de la ventanilla se volvía cada vez más destartalado, supuse que ya casi había llegado. El camino era demasiado estrecho, así que le pedí al conductor que parara en el cruce y decidí caminar solo. Tras cruzar el callejón, casi llegué a casa de mi abuela. El entorno era realmente destartalado. Sentía pena por mi abuela que vivía en un sitio así, y a menudo le enviaba dinero a escondidas, pero siempre sonreía y se negaba. Oye, ¿de quién es esta chica? Es guapísima. ¿Quieres tomar algo con nosotras, chica? Dos hombres sin camiseta que se acercaban me miraban con picardía y se acercaban paso a paso. Me bloquearon el paso.
En cuanto me tocaron el hombro, les rocié rápidamente los ojos con el gas pimienta que saqué del bolso. Sin embargo, el gas tenía sus limitaciones. El hombre corpulento que estaba más cerca de mí empezó a gemir sin parar. Pero el otro salió ileso. Con una mirada feroz, soltó palabrotas, me agarró el pelo con una mano, me arrebató la laca y la tiró, y luego levantó el brazo para abofetearme. Sentí que todo mi cuerpo temblaba. Mi corazón, que se sobresaltó de repente, latía como un tambor. Cuando la gran mano estaba a punto de caer, inconscientemente cerré los ojos con miedo. Pero no se cayó. Al instante siguiente un abrazo desconocido me atrajo de repente. El olor familiar me trajo recuerdos enterrados hacía tiempo. Estaba tan entumecida que me quedé paralizada. El hilo tenso de mi cabeza se rompió de repente y las lágrimas brotaron sin control. Levanté la vista y lo vi. Chase solía tener muy buen carácter, pero hoy vi otra faceta suya. Golpeó a los dos hombres gordos y fuertes en el suelo durante un tiempo indeterminado hasta que lloraron a gritos y se disculparon repetidamente con miedo. Luego se detuvo. Tras ahuyentar a los hombres, se dio la vuelta y caminó hacia mí paso a paso, como si me pisara el corazón. Parecía clavado en el suelo, inmóvil. Las lágrimas seguían rodando como si no valieran nada. Chase también tenía lágrimas en los ojos. Me miró de pies a cabeza con angustia, como para confirmar que no me había hecho daño antes de atreverse a abrazarme con fuerza. Dijo, Estella, ¿cuánto tiempo sin verte? Fue entonces cuando rompí a llorar a gritos, como si hubiera sufrido todo tipo de agravios. Me atraganté y lloré. Chase me dio unas palmaditas en la espalda y me dijo con dulzura, no llores. Estoy aquí. Lo llamé una y otra vez, y él respondió pacientemente una y otra vez. Finalmente se inclinó hacia mí, y me besó suavemente en los labios. Era tan tímido que se le pusieron rojas las puntas de las orejas, así que cerré los ojos y respondí. Chase me envió a la puerta de casa de mi abuela antes de regresar con tranquilidad. El día que sufrí otro infarto, estuve sentada en el largo pasillo del hospital durante un día y una noche enteros. Tras recibir su noticia de fallecimiento quedé tan devastada que perdí mi estado mental normal, sin embargo, Chase me dijo que no había muerto ese día. Después de que mi padre tuviera una aventura y se divorciara de mi madre, decidió vivir con ella y cambió su apellido, pero el repentino paro cardíaco de ese día obligó a su madre a suplicarle ayuda a mi padre con fervor. Su padre accedió pero con la condición de que tras finalizar su tratamiento en el extranjero, Chase regresara con la familia Zane, su pasado fue borrado por su padre. Usó su poder para que el médico emitiera el aviso de defunción. Desde entonces, solo quedaron el difunto Chase y el Chase que viajó al extranjero. Durante sus años de tratamiento en el extranjero, Chase recibió un trasplante de corazón y recuperó su salud. Hace solo unos días que regresó apresuradamente a China. El primer día de regreso desafió la voluntad de su padre y vino a mi casa a buscarme. Casualmente me salvó cuando caí al agua. Pero antes de que pudiera siquiera mirarme bien, los guardaespaldas de su padre lo recogieron y desde entonces ha estado confinado en casa. No fue hasta hoy que escapó rompiendo la ventana. Las desgracias de Chase me conmovieron profundamente, pero no sabía cómo consolarlo. Durante ese tiempo, me miraba a la cara una y otra vez y luego sonreía. Sentía las mejillas calientes, al mirar sus ojos claros como antes, le pregunté ¿por qué sonríes? Me tomó la mano y me acarició suavemente el dorso con el pulgar. Luego dijo lentamente ¿qué bonito? Estella siempre me ha gustado. Mi abuela se alegró muchísimo al verme llegar y estaba ocupada ordenando para hacerme sitio, pero esta noche me apretujé en la misma cama que ella. Aunque era mayor, me contó muchas cosas. Como resultado me quedé despierta toda la noche pensando en las palabras de mi abuela y en Chase. Al día siguiente fui a la escuela. Zane rara vez esperaba fuera de la escuela mucho tiempo, tenía algunas heridas en la frente y los labios que estaban a punto de desaparecer, como si le hubieran dado una paliza hacía unos días. Al verme su rostro cambió y su respiración se llenó de nerviosismo. Me miró fijamente y me agarró del brazo para preguntarme ¿por qué? ¿Por qué no yo? Nunca me dijiste que la persona que te gustaba era Chase. Me obligó a retroceder medio paso y luché con todas mis fuerzas para soltarme de la mano de Zane. Zane parecía estar en un estado mental muy delicado, como si hubiera sufrido mucho.
De repente se agachó y se abrazó la cabeza, llorando amargamente. Estella, maldita sea. ¿Podrías perdonarme esta vez? Sé que me equivoco de verdad. Lily, que acababa de salir del coche, corrió de inmediato al ver la escena. Quiso levantar a la persona del suelo, pero Zane la tiró al instante. Vete a la mierda. Lily se sobresaltó y apretó los dientes mientras se pellizcaba los dedos, mirándome con reticencia. Estella, ¿ya estás satisfecha? Zane ha hecho todo lo posible por ti. Zane se levantó de repente agarrando el brazo de Lily como si quisiera aplastarlo. La amenazó con una mirada feroz. Te dije que te fueras. ¿Estás sorda? Solo eres un juguete mío, no tientes a la suerte. Lily, humillada por Zane en la puerta de la escuela, casi quiso morir. Corrió hacia la puerta a toda prisa, ya que Zane no se rendía en absoluto. Tenía ojeras muy marcadas, sus pupilas se veían un poco desorbitadas mientras decía, Lily me dijo que estaba muerto, pero no lo estaba en absoluto. Lo vi hace unos días, es mi prima, Estella. Al principio pensé que si te mantenía a mi lado, algún día te enamorarías de mí, pero porque tenías que querer a Chae-soo. Me ha vuelto loca estos últimos días, es un loco, ¿sabes? Aléjate de él. Nada más verlo me tiró al suelo y me golpeó delante de mi padre. ¿Por qué demonios hizo eso? Se atrevió a tratarme así solo porque le gustaba al abuelo. Zane se puso cada vez más nervioso e incluso intentó besarme a la fuerza delante de todos. Antes de que pudiera patearlo, un puñetazo repentino le hizo ver estrellas. Chae-seo me puso detrás de él y le sonrió a Zane. Zane, ¿estás celoso? Esta es mi novia. Además, el abuelo ha prometido que la empresa me será entregada después de que me gradúe, no recibirás ni un centavo. Sin la interferencia de Zane, la vida parecía ser mucho más tranquila. Justo cuando todo parecía estar desarrollándose en una buena dirección, Zane lo destrozó todo con sus propias manos un día. Zane se volvió cada vez más depravado, salió a una carrera de autos en medio de la noche y tuvo un accidente automovilístico. No tuvo tanta suerte como yo, perdió el uso de una de sus piernas y tendría que permanecer en una silla de ruedas por el resto de su vida, sufrió torturas físicas y mentales, perdiendo su antiguo orgullo y ya no podía ser el noble joven amo de la familia Zane. En un momento de impulso calculó la ruta que Chae-seo tenía que tomar después del trabajo, pisó fuerte el acelerador y se estrelló directamente contra él. Sin embargo, no esperaba que de repente corriera y abrazara a Chae-seo. Cuando abrí los ojos de nuevo, mi mente estaba mareada. Me alegré de haber sobrevivido al desastre y allí debió ser buena suerte. Al ver la expresión avergonzada de la enfermera, tuve un mal presentimiento. ¿Dónde está Chae-seo? La enfermera se sobresaltó y me respondió tartamudeando. Chae-seo me protegió en el último momento, así que solo sufrí una conmoción cerebral y algunas abrasiones. Él estaba en cuidados intensivos y llevaba una semana en coma. Quise levantarme de la cama, pero tenía las piernas tan débiles que rodé directamente, ignorando el dolor. Me tambaleé hacia la unidad de cuidados intensivos. Cuando vi el rostro pálido de Chae-seo tendido sin vida en la cama, casi me desmayo. Zane fue sentenciado a prisión por lesiones intencionales. El día del juicio asistí como la novia de Chae-seo. Zane me miró con los ojos inyectados en sangre, llenos de obsesión. Estaba dolorido y reacio, parecía tener algo que no entendía, hasta que el juez dijo, acusado, ¿tiene algo más que decir? Zane dijo, Estella, lamento todo lo que te hice antes, pero no me arrepiento de haber chocado contra Chae-seo, simplemente no entiendo por qué lo protegiste al final. No lo entiendo, le respondí, porque lo amo. Zane, alguien como tú debería ir al infierno. Sabes que desearía poder destruirte con mis propias manos, es la ley la que te salvó. Durante los 3 meses que Chae-seo estuvo en coma, fui a verlo cada vez que no tenía clases, a menudo ponía una apariencia fuerte frente a los demás, pero cuando estaba sola con Chae-seo no podía evitar que mis lágrimas fluyeran. Después de la sesión del tribunal, fui a ver a Chae-seo como de costumbre. En estos días, siempre estaba aturdida. Cuando lo veía, mi corazón se sentía extremadamente amargo. Me senté junto a su cama y no supe cuánto tiempo lloré, solo sentí que mis lágrimas estaban a punto de secarse, hasta que una gran mano de repente me acarició la cabeza. Abrí los ojos y lo miré, forzó una sonrisa pálida y me preguntó, ¿por qué te gusta tanto llorar? Una oleada de cálidas emociones brotó, y mi corazón latió con fuerza unas cuantas veces. Con una voz ronca, me atraganté y fui a abrazarlo. Me rodeó con su brazo, sonrió y me persuadió pacientemente con una mirada cariñosa. Finalmente,
Chasege me besó la oreja, su voz baja y ronca, no llores, siempre estoy aquí. Chasege no se llevaba bien con su padre, afortunadamente, el abuelo Chase pensaba bien de él, a pesar de la oposición de los miembros de la familia Zane, Chasege se convirtió en él. Heredero legítimo de la familia Zane. Después de la graduación, Chasege se hizo cargo de la empresa y su padre ya no pudo controlarlo. Trajo a su madre a casa y la dejó presenciar mi boda con Chasege en persona. Chasege nunca interfirió en mi carrera, me respetó y me amó, así que nadie en la familia Zane se atrevió a mostrarme una mala cara. Volví a tomar el violonchelo. Dejé el violonchelo porque perdí la última llamada de Chasege durante una competencia con Lily. Por culpa mía, no pude tomar el violonchelo español más, pero Chasege me animó e iluminó, dándome el coraje para retomarlo. Mis interpretaciones de violonchelo se hicieron cada vez más famosas y me desarrollé cada vez mejor en este campo. Lily nunca volvió a aparecer después del último incidente, sus padres siempre habían favorecido a los hijos sobre las hijas, después de ser abandonada por Zane. Lo pasó mal y no vivió una vida satisfactoria, todavía se vio obligada a renunciar al violonchelo y sus padres la casaron con un hombre de unos 30 años, ella, que siempre había estado reacia a ser mediocre, finalmente se perdió en una vida ordinaria. Para ella, también fue una especie de humillación. Maggie se fue al extranjero para continuar sus estudios y conoció a una segunda generación rica que fue extremadamente amable con ella en el extranjero. El día de su boda me invitó a asistir, al ver lo feliz que estaba, también sentí calor en mi corazón. Después del matrimonio, Chasege y yo fuimos tan felices como siempre, tuvimos hijos y un hogar, y nos amamos hasta que envejecimos. Incluso si la historia termina, nunca terminaremos, que cada uno obtenga lo que ama, fin. No pude evitar que mis lágrimas fluyeran. Después de la sesión del tribunal, fui a ver a Chasege como de costumbre. En estos días, siempre estaba aturdido. Cuando lo veía, mi corazón se sentía extremadamente amargo. Me senté junto a su cama y no supe cuánto tiempo lloré, solo sentí que mis lágrimas estaban a punto de secarse, hasta que una mano grande de repente me acarició la cabeza, abrí los ojos y lo miré. Forzó una sonrisa pálida y me preguntó: ¿por qué te gusta tanto llorar? Una oleada de cálidas emociones brotó, y mi corazón latió con fuerza unas cuantas veces. Con una voz ronca, me atraganté y fui a abrazarlo, me rodeó con su brazo, sonrió y me persuadió pacientemente con una mirada cariñosa. Finalmente, Chasege me besó la oreja, su voz baja y ronca, no llores, siempre estoy aquí. Chasege no se llevaba bien con su padre, afortunadamente, el abuelo Chase pensaba bien de él, a pesar de la oposición de los miembros de la familia Zane, Chasege se convirtió en él. Heredero legítimo de la familia Zane. Después de la graduación, Chasege se hizo cargo de la empresa y su padre ya no pudo controlarlo. Trajo a su madre a casa y la dejó presenciar mi boda con Chasege en persona. Chasege nunca interfirió en mi carrera, me respetó y me amó, así que nadie en la familia Zane se atrevió a mostrarme una mala cara. Volví a tomar el violonchelo. Dejé el violonchelo porque perdí la última llamada de Chasege durante una competencia con Lily. Por culpa mía, no pude tomar el violonchelo español más, pero Chasege me animó e iluminó, dándome el coraje para retomarlo. Mis interpretaciones de violonchelo se hicieron cada vez más famosas y me desarrollé cada vez mejor en este campo. Lily nunca volvió a aparecer después del último incidente, sus padres siempre habían favorecido a los hijos sobre las hijas, después de ser abandonada por Zane. Lo pasó mal y no vivió una vida satisfactoria, todavía se vio obligada a renunciar al violonchelo y sus padres la casaron con un hombre de unos 30 años, ella, que siempre había estado reacia a ser mediocre, finalmente se perdió en una vida ordinaria. Para ella, también fue una especie de humillación. Maggie se fue al extranjero para continuar sus estudios y conoció a una segunda generación rica que fue extremadamente amable con ella en el extranjero. El día de su boda me invitó a asistir, al ver lo feliz que estaba, también sentí calor en mi corazón. Después del matrimonio, Chasege y yo fuimos tan felices como siempre, tuvimos hijos y un hogar, y nos amamos hasta que envejecimos. Incluso si la historia termina, nunca terminaremos, que cada uno obtenga lo que ama, fin. No pude evitar que mis lágrimas fluyeran. Después de la sesión del tribunal, fui a ver a Chasege como de costumbre. En estos días, siempre estaba aturdido. Cuando lo veía, mi corazón se sentía extremadamente amargo. Me senté junto a su cama y no supe cuánto tiempo lloré, solo sentí que mis lágrimas estaban a punto de secarse, hasta que una mano grande de repente me acarició la cabeza, abrí los ojos y lo miré, forzó una sonrisa pálida y me preguntó: ¿por qué te gusta tanto llorar? Una oleada de cálidas emociones brotó, y mi corazón latió con fuerza unas cuantas veces. Con una voz ronca,
me atraganté y fui a abrazarlo, me rodeó con su brazo, sonrió y me persuadió pacientemente con una mirada cariñosa, finalmente. Chasege me besó la oreja, su voz baja y ronca, no llores, siempre estoy aquí. Chasege no se llevaba bien con su padre, afortunadamente, el abuelo Chase pensaba bien de él, a pesar de la oposición de los miembros de la familia Zane, Chasege se convirtió en él. Heredero legítimo de la familia Zane. Después de la graduación, Chasege se hizo cargo de la empresa y su padre ya no pudo controlarlo. Trajo a su madre a casa y la dejó presenciar mi boda con Chasege en persona. Chasege nunca interfirió en mi carrera, me respetó y me amó, así que nadie en la familia Zane se atrevió a mostrarme una mala cara. Volví a tomar el violonchelo. Dejé el violonchelo porque perdí la última llamada de Chasege durante una competencia con Lily. Por culpa mía, no pude tomar el violonchelo español más, pero Chasege me animó e iluminó, dándome el coraje para retomarlo. Mis interpretaciones de violonchelo se hicieron cada vez más famosas y me desarrollé cada vez mejor en este campo. Lily nunca volvió a aparecer después del último incidente, sus padres siempre habían favorecido a los hijos sobre las hijas, después de ser abandonada por Zane. Lo pasó mal y no vivió una vida satisfactoria, todavía se vio obligada a renunciar al violonchelo y sus padres la casaron con un hombre de unos 30 años, ella, que siempre había estado reacia a ser mediocre, finalmente se perdió en una vida ordinaria. Para ella, también fue una especie de humillación. Maggie se fue al extranjero para continuar sus estudios y conoció a una segunda generación rica que fue extremadamente amable con ella en el extranjero. El día de su boda me invitó a asistir, al ver lo feliz que estaba, también sentí calor en mi corazón. Después del matrimonio, Chasege y yo fuimos tan felices como siempre, tuvimos hijos y un hogar, y nos amamos hasta que envejecimos. Incluso si la historia termina, nunca terminaremos, que cada uno obtenga lo que ama, fin. Me atraganté y fui a abrazarlo, me rodeó con su brazo, sonrió y me persuadió pacientemente con una mirada cariñosa, finalmente, Chasege me besó la oreja. Su voz baja y ronca. No llores, siempre estoy aquí. Chasege no se llevaba bien con su padre, afortunadamente el abuelo Chase pensaba bien de él, a pesar de la oposición de los miembros de la familia Zane, Chasege se convirtió en el heredero legítimo de la familia Zane. Después de la graduación, Chasege se hizo cargo de la empresa y su padre ya no pudo controlarlo. Trajo a su madre a casa y la dejó presenciar mi boda con Chasege en persona. Chasege nunca interfirió en mi carrera, me respetó y me amó, así que nadie en la familia Zane se atrevió a mostrarme una mala cara. Volví a tomar el violonchelo. Dejé el violonchelo porque perdí la última llamada de Chasege durante una competencia con Lily. Por culpa mía, ya no podía tomar el violonchelo, pero Chasege me animó e iluminó, dándome el coraje para tomarlo de nuevo. Mi violonchelo, las actuaciones se hicieron cada vez más famosas y me desarrollé cada vez mejor en este campo. Lily nunca volvió a aparecer después del último incidente, sus padres siempre habían favorecido a los hijos sobre las hijas, después de ser abandonada por Zane. Lo pasó mal y no vivió una vida satisfactoria, todavía se vio obligada a dejar el violonchelo y sus padres la casaron con un hombre de unos 30 años, ella, que siempre había estado reacia a ser mediocre, finalmente se perdió en una vida ordinaria. Para ella también fue una especie de humillación. Maggie se fue al extranjero para continuar sus estudios y conoció a una segunda generación rica que fue extremadamente amable con ella en el extranjero. El día de su boda me invitó a asistir, al ver lo feliz que estaba, también sentí calor en mi corazón. Después del matrimonio, Chasege y yo fuimos tan felices como siempre, tuvimos hijos y un hogar, y nos amamos hasta que envejecimos. Incluso si la historia termina, nunca terminaremos, que cada uno obtenga lo que ama, fin. Me atraganté y fui a abrazarlo, me rodeó con su brazo, sonrió y me persuadió pacientemente con una mirada cariñosa, finalmente, Chasege me besó la oreja. Su voz baja y ronca. No llores, siempre estoy aquí. Chasege no se llevaba bien con su padre, afortunadamente el abuelo Chase pensaba bien de él, a pesar de la oposición de los miembros de la familia Zane, Chasege se convirtió en el heredero legítimo de la familia Zane. Después de la graduación, Chasege se hizo cargo de la empresa y su padre ya no pudo controlarlo. Trajo a su madre a casa y la dejó presenciar mi boda con Chasege en persona. Chasege nunca interfirió en mi carrera, me respetó y me amó, así que nadie en la familia Zane se atrevió a mostrarme una mala cara. Volví a tomar el violonchelo. Dejé el violonchelo porque perdí la última llamada de Chasege durante una competencia con Lily. Por culpa mía, ya no podía tomar el violonchelo, pero Chasege me animó e iluminó, dándome el coraje para tomarlo de nuevo. Mi violonchelo, las actuaciones se hicieron cada vez más famosas y me desarrollé cada vez mejor en este campo.
Lily nunca volvió a aparecer después del último incidente, sus padres siempre habían favorecido a los hijos sobre las hijas, después de ser abandonada por Zane. Lo pasó mal y no vivió una vida satisfactoria, todavía se vio obligada a dejar el violonchelo y sus padres la casaron con un hombre de unos 30 años, ella, que siempre había estado reacia a ser mediocre, finalmente se perdió en una vida ordinaria. Para ella también fue una especie de humillación. Maggie se fue al extranjero para continuar sus estudios y conoció a una segunda generación rica que fue extremadamente amable con ella en el extranjero. El día de su boda me invitó a asistir, al ver lo feliz que estaba, también sentí calor en mi corazón. Después del matrimonio, Chasege y yo fuimos tan felices como siempre, tuvimos hijos y un hogar, y nos amamos hasta que envejecimos. Incluso si la historia termina, nunca terminaremos, que cada uno obtenga lo que ama, fin. Y me desarrollé cada vez mejor en este campo. Lily nunca volvió a aparecer después del último incidente, sus padres siempre habían favorecido a los hijos sobre las hijas. Después de ser abandonada por Zane, tuvo dificultades y no vivió una vida satisfactoria, todavía se vio obligada a dejar el violonchelo y sus padres la casaron con un hombre de unos 30 años, ella, que siempre había estado reacia a ser mediocre. Finalmente se perdió en una vida ordinaria, para ella, también fue una especie de humillación. Maggie se fue al extranjero para continuar sus estudios y conoció a una segunda generación rica que fue extremadamente amable con ella en el extranjero. El día de su boda me invitó a asistir, al ver lo feliz que estaba, también sentí calor en mi corazón. Después del matrimonio, Chasege y yo fuimos tan felices como siempre, tuvimos hijos y un hogar, y nos amamos hasta que envejecimos. Incluso si la historia termina, nunca terminaremos, que cada uno obtenga lo que ama, fin. Y me desarrollé cada vez mejor en este campo. Lily nunca volvió a aparecer después del último incidente, sus padres siempre habían favorecido a los hijos sobre las hijas. Después de ser abandonada por Zane, tuvo dificultades y no vivió una vida satisfactoria, todavía se vio obligada a dejar el violonchelo y sus padres la casaron con un hombre de unos 30 años, ella, que siempre había estado reacia a ser mediocre. Finalmente se perdió en una vida ordinaria, para ella, también fue una especie de humillación. Maggie se fue al extranjero para continuar sus estudios y conoció a una segunda generación rica que fue extremadamente amable con ella en el extranjero. El día de su boda me invitó a asistir, al ver lo feliz que estaba, también sentí calor en mi corazón. Después del matrimonio, Chasege y yo fuimos tan felices como siempre, tuvimos hijos y un hogar, y nos amamos hasta que envejecimos. Incluso si la historia termina, nunca terminaremos, que cada uno obtenga lo que ama, fin.